si después de un año llevas invirtiendo un año y no te das cuenta de que el valor de una empresa no cambia de un día para otro, hijo, es que no vales para esto. Te quería preguntar por qué Visa y no Mastercard. O sea, a mí personalmente me gusta más, lo comento con vosotros, por ejemplo, pues a mí el trading pues me parece perder el dinero por no llamarlo estafa directamente. Te voy a hacer la pregunta directa. ¿Crees que hay una burbuja en Nvidia? O sea, yo soy 100% fanático de Apple, cuando tengo ahí mi Mac, mi AirPods. El iPhone 11 al iPhone 15, ¿qué diferencia hay? Una cámara más, eso no es una diferencia marginal, o sea, esa compañía no está innovando. Pregunta comprometida. ¿Te pondrías corto de Nvidia? De hecho, lo he pensado bastante porque Amazon, por ejemplo, que bueno, que eso también lo podemos discutir, está cara. El negocio es bueno, pero está cara. Tesla, el negocio puede ser bueno, pero está cara. Nvidia, está carísima. Apple, está cara. Entonces sigues una por una y ves que probablemente el 30-40% del índice está excesivamente caro. Muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Inversor. Somos campeones de Europa. No lo sabemos todavía. Ya lo agafaste. Hemos ganado, 100%. Quedan 2 horas para el partido, pero la cuarta está aquí. Y nada, tenemos como invitado a alguien ya que se ha pasado por el canal. Pedro Gutiérrez, bienvenido otra vez. Bueno, bienvenido. Estamos en tu casa, ¿qué coño? Sí, ¿verdad? ¿Qué coño? Total, yo muchas gracias y encantado de, joder, estar con vosotros, el primer podcast que hago y encantado, coño, de hacerlo con vosotros. Nada, encantado nosotros que estamos aquí de gorrones. Sí, sí. Ya te pedí un par de cafés, ya la he hecho. Le he quitado café ya por un tubo, tío. Sí, sí. Joder. Y nada, tenemos planteado un podcast bastante chulo. Está guapo. Vamos a hablar de Tesla, vamos a hablar de Nvidia, de Visa, de Mastercard, de trading, de diversificación, de Moniz Pabrai. Y creo que nada más. Nada más. Bueno, de coche eléctrico, cuidado, ¿no? De robotaxi. Bueno, Energía de Tesla. yo empezaría por la parte de trading. Sí, yo también. Porque recientemente a Pedro no se le ocurrió otra cosa que meterse en un debate en Instagram con un trader. Y vamos, yo estaba en mi casa viendo el debate y mi madre, este tío está como una cabra. ¿Cómo fue el debate? Pues la verdad que fue bastante interesante, porque al final siempre cuando se debate con traders se tira siempre los mismos argumentos y hacer esa experiencia de frente a una cámara o en un directo y tal, pues al final te impacta de otra forma, porque siempre pues lo comento con vosotros, por ejemplo, pues a mí el trading pues me parece perder el dinero por no llamarlo estafa directamente. Pero cuando lo tienes que debatir frente a una cámara y en un canal que de hecho era un canal donde había más de 150.000 suscriptores, pues al final te impacta un poco más y es diferente, pero al final el contenido y la valoración final es la misma, que es meterle dinero a una maquinita y como si se lo metes a la ruleta, o sea, no hay ninguna diferencia. Yo creo que yo no hubiera aguantado ahí. No, yo tampoco. Fue difícil. Sí, sí. Además la presión de que estás allá en un canal que es trading. Sí, sí. Pero bueno, también cuéntanos un poco por qué tienes esa visión del trading, cómo es tu filosofía de inversión. Así puede la gente entender un poco más el contexto de por qué decías eso. Pues yo empecé, digamos, en la inversión, podría decir que con 15, 16 años, 14, no me acuerdo, más o menos secundaria. Y empiezas un poco viendo las típicas películas, pues no sé, la película de Wall Street, o una serie, o el típico en la televisión que le hacen una entrevista a alguien, o el anuncio de un tío de Instagram, y de repente ves 10.000 gráficas con 10.000 líneas, y al final lo que te atrae es un poco esa imagen del trader triunfador frente a un ordenador, una pantalla, etcétera, con 10.000 gráficas. Y empiezas un poco investigando ese método, que es el que generalmente has visto más. Pero conforme pasa el tiempo no le encuentran ninguna lógica que porque dos líneas se crucen significa que el precio va a actuar de una manera u otra. Y luego ves que lo que hay detrás de ese precio es un activo subyacente, es decir, hay un negocio detrás, las acciones son acciones de una empresa. Si tienes una sociedad limitada que no cotiza en bolsa, la valoración de esa empresa funciona de la misma manera que si estuviese cotizada en bolsa. Y cuando empiezas a razonar lo que hay detrás, te das cuenta de que importa la calidad de una empresa, importa la valoración de una empresa, importa la industria de la empresa, importa también los competidores que tiene, importa al final todo ese entorno competitivo o económico, como se le prefiera llamar, a la hora de determinar si la valoración de una compañía es mayor o menor. Y cuando miras el análisis técnico, pues ves que
que el precio crezca un 10% no implica que la empresa esté mejorando su retorno sobre el capital empleado, ni que de repente esté ganando cuota de mercado competidores, no tiene nada que ver. O sea, simplemente si tú vas a una frutería o al supermercado o al Corte Inglés o lo que sea, que haya subido una camiseta un 10% el precio, de hecho lo que te indica es lo contrario, es que no tienes que comprarla, ¿no? Sino que compras cuando se pone barata o cuando baja esa valoración y el mismo producto final sigue por detrás de ese precio. Entonces, al final ves la inversión de esa forma, de que tienes que invertir en buenos negocios a una buena valoración y que tengan pues al final una posición relativamente dominante de mercado y que sean capaces de generar pues un valor añadido a sus clientes por encima del que ofrecen los competidores. Y al final eso es un poco la clave de la inversión, tampoco tiene mucho más misterio. Luego el resto es echarle tiempo y echarle horas. De hecho, Merito, en nuestra charla, comentó un ejemplo buenísimo que explicaba por qué el trading, de cierta forma, no puede predecir todo lo que ocurre. Y te ponía el ejemplo de Cortiseira Morín y de él estando en la aseguradora de Huerta de Soto. Él decía, imagínate que yo vi que Cortiseira Morín en 2016-2015 era una muy buena inversión. Y le digo a Huerta de Soto, compra Cortiseira Morín en 2015-2016. Y dice Huerta de Soto, contra, me parece una muy buena idea. Vamos a comprar un X% en Cortiseira Morín. Y claro, él decía que el volumen de transacciones en Cortiseira Morín era muy bajo. Entonces él movería el mercado, básicamente, comprando 2 millones en Cortiseira Morín en ese momento. Y eso es impredecible. Nadie, mirando el precio pasado, iba a descubrir ni iba a saber que eso iba a suceder. Era un evento incierto. Sí. No, además, aparte de eso, también puedes ver que el trading carece un poco de sentido común, por lo que decías tú. Una empresa que no cotiza entonces no tiene valor, porque no tiene un gráfico. Entonces, como nosotros, o por lo menos una de las cosas que me cambió a mí la forma de ver la inversión es analizar las empresas como si no cotizasen. O sea, busca las cosas del negocio en sí, no el precio, da igual. Si las casas cotizaran, como dicen muchas veces Emérito, a la gente le daría bastante miedo ver el precio de su casa fluctuar, pero como no cotizan, están más tranquilos y no hay tanta compra y venta de viviendas. Literal. Entonces, De hecho, Warren Buffett, es que es súper curioso. Warren Buffett, por ejemplo, siempre dice, compra una empresa en bolsa como si fueses a comprar el 100% y no la vayas a vender nunca. O sea, tienes que pensar en el negocio que hay detrás. Si compras el 100%, ya deja de haber un precio de venta porque es el precio que te ofrezca luego alguien. Y como si no la vayas a vender nunca, porque así lo que dejas de pensar en el precio de venta, sino que piensas en los fundamentales del negocio y si el negocio es bueno o es malo. Y en referencia a eso, luego cuando miras el trading te das cuenta de uno, hacer más transacciones. De hecho, el trading, la historia que tiene es que nació de la mano de los bancos, que la mayoría de gente no sabe, porque los bancos descubrieron que el análisis técnico lo que hacía era incentivar a que hiciesen más operaciones en un periodo de tiempo menor. Entonces, si tú haces menos operaciones y ellos lo que cobran es cuantas más operaciones hagas, ellos cobran más comisión, pues ¿qué hicieron todos los bancos? Incentivar el análisis técnico, promocionar sobre todo muchas películas como el Lobo de Wall Street, como Wall Street, la de Charlie Sheen bueno, la de Gordon Gekko. Sí, con... Eh, Ahora quiero saber quién era, tío. Lo tengo en la punta de la lengua, pero soy cinéfilo. ¿Cómo se llama este tío? Michael Douglas, contra. Michael justo. Douglas. Peliculón. Y te das cuenta de que financiaron una serie de cosas y de eventos promocionales para que la gente se integrase dentro del análisis técnico y luego llega la regulación y le dice, oye, mira, que es que el 95% de la gente que mete su pasta haciendo este método, que luego no sé de dónde ha salido esa estadística, también debo decirlo, pero hay estadísticas de que incluso el 99,9% de la gente lo hace y si coges un intervalo de confianza relativa, bueno, un método matemático que básicamente establece un poco para excluir un poco la aleatoriedad, es relativamente seguro que pierdas dinero haciendo trading. Entonces, ves todas esas series de factores y te das cuenta de que es literalmente meterle dinero a la ruleta y echarle dinero al rojo o al negro, y si ganas, pues no es habilidad tuya. O sea, que el precio haya subido un 10% porque haya subido un 10% antes no es habilidad tuya, es simplemente que el precio ha subido, has tenido suerte de haber invertido justo ahí, en el momento preciso, en el activo en concreto. Y luego también tienes el argumento de Nassim Taleb en Full by Randomness, donde dice que si tú pones a un número infinito de monos a teclear en un ordenador las letras aleatoriamente, va a llegar uno que por probabilidad
replique la Odisea, creo que era el libro que decía, replique la Odisea palabra por palabra, o sea, letra por letra. Y dices tú, es que puede pasar probabilísticamente que ganes pasta. Pero no quiere decir que sea un método que en cualquier situación, en cualquier momento, te vaya a hacer ganar pasta. O sea, es diferente, sino que has ganado por suerte, no has ganado por habilidad y eres una minoría dentro de una gran mayoría de gente que ha perdido dinero. Y luego miras, por ejemplo, el value investing, el quality investing, el growth, la inversión fundamental y que sigue una serie de factores como por ejemplo la rentabilidad sobre el capital empleado, los márgenes de las compañías, la valoración de entrada de las compañías y ves como consistentemente, a lo mejor hay estrategias que son mejores que otras, tampoco quiero entrar mucho en ello, pero te das cuenta de que consistentemente son rentables. O sea, no digo que batan al mercado que no lo batan, pero son rentables. En cambio, en lo otro pierdes dinero prácticamente con seguridad. No, incluso tienen la probabilidad en contra, porque entre más inversiones hagan, más decisiones toman, más podrían equivocarse y más podrían equivocarse con más dinero de que deberían de equivocarse. Es que parten, Entonces, parten del mindset de tratar de ganar dinero a corto plazo. O sea, creo que ya partes del punto equivocado de cómo enfocar los mercados, incluso la vida en sí. Porque si ya de por sí tu mentalidad es invertir en cosas a corto plazo, no sé, pero yo sinceramente tengo impregnado como esa mentalidad de progreso, de hasta cuando vas al gimnasio y ves que no hay... No, vas al gimnasio y parece que no hay esa mejora, parece que no has movido ni un milímetro la aguja. Y realmente son esos pequeños avances de interés compuesto y demás. No sé, creo que el propio hecho de que la inversión fundamental te haga pensar a largo plazo es como realmente... Y que si ves caer el precio un 15%, sabes la causa. Exactamente. O sea, sabes que o los resultados han sido peores o han sido mejores, pero si tú lo que estás siguiendo es un patrón estadístico, ¿cuándo sabes que ese patrón deja de funcionar o funciona? No tienes ni idea. De hecho, yo creo que también hay que ser... No, tampoco lo quiero decir demasiado mal, pero si después de un año llevas invirtiendo un año y no te das cuenta de que el valor de una empresa no cambia de un día para otro, hijo, es que no vales para esto, o sea, no dedícate a otra cosa, porque simplemente de ver los gráficos todos los días te debes dar cuenta de que cuando ocurre algo importante, un movimiento importante dentro de la cotización de una acción, y de repente a la vez sale una noticia que te terminas enterando, aunque estés 100% dedicado a los gráficos, te terminas enterando de las noticias que salen. En algún punto te tienes que dar cuenta de que el análisis fundamental es lo que realmente determina el alfa que genera un inversor. Hay inversores quant y traders y tal que generan rentabilidades muy altas. No lo niego, no niego que exista una persona por ahí. Pero otra cosa es que si tú coges al 100% de los inversores fundamentales que siguen una estrategia, por ejemplo, el value investing, el artículo que se escribió por parte de Columbia de Warren Buffett, el de Super Investors of Graham and Doddville, donde explicaba que, hostia, es que es mucha casualidad que el 100% de una serie de personas que salen del mismo sitio con la misma estrategia de inversión durante un periodo consistente de más de 30, 40 años, 20 años, los que sean, batan al mercado de manera consistente siguiendo esa filosofía de inversión. Es mucha casualidad. Y además que todas salen del mismo sitio. Si miras Forbes del 1 al 1000 o al 2000 o al 3000, al que mires, los inversores que están ahí, pues básicamente son fundamentales y generalmente son o value investor o quality investor o growth investors, pero son fundamentales. Exacto. No, y encima, contra que tiene todo el sentido del mundo. O sea, ¿por qué va a valer una empresa más mañana? Porque genera más dinero. O sea, es simple. Tú no compras la panadería de la esquina cuando quieres comprar un negocio. Imagínate que quieres comprar un negocio, la panadería de la esquina. ¿Por qué vas a comprarla? La vas a comprar porque el flujo de caja del año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días y lo traes a valor presente, tiene sentido lo que estás pagando. Claro. Y porque va a generar más dinero. Y así, creo que tiene todo el sentido del mundo, más allá de tratar de con ciertos patrones y demás. Es que no. Es que es muy difícil, porque después lo de los patrones, el otro día con lo de Tesla, No, es que ¿quién se imagina cuando abre el mercado de decir, este patrón me dice que ahora va a caer un 10%? no, es que encima... Porque encima dicen que van a aplazar eso del robotaxi a octubre. Bueno, rumores, que Sí. seguramente sea verdad. subí, Es que no... subí ahora un hilo, o sea, subió hace poco, un gráfico que ponía... el mismo gráfico, era pero de una temporalidad diferente, eran 4. Y la correlación era del 90% en casi todo. 4 movimientos totalmente diferentes.
Sí, sí, es que también hay un error que es creer que la economía es estática. O sea, la economía sigue una ecuación, ¿vale? Por ejemplo, que tiene una serie de variables que determinan el resultado final. Por ejemplo, no sé, los tipos de interés más una serie de variables pues determinan el crecimiento de nuestro país. Eh, pues esa ecuación no es constante, o sea, no son las mismas variables de aquí a dentro de 10 años. Has tenido desde 2000 a 2007, 2008, la mayor parte del crecimiento de la economía venía determinado por la parte inmobiliaria. De 2010 a 2020, la mayor cantidad de crecimiento de la bolsa y las rentabilidades la han dado las empresas más grandes de los índices y las empresas growth, las empresas de mayor crecimiento. Luego ves que desde 2022 a 2024 pues han sido más las energéticas, las materias primas, commodity, etcétera. Es que en esa ecuación suponer que los patrones van a ser constantes durante un tiempo determinado cuando las variables que determinan esos patrones no lo son, es simplemente ser o un ignorante o un iluso de creer que existe una ecuación como si fueses Dios que pudiese leer una ecuación que determine todo. No, no existe esa ecuación. O sea, la economía es algo subjetivo y entonces tú tienes que comprar empresas que te gusten. Ahora, que predigas al mercado o no, pues eso ya es otro tema diferente, pero no vas a predecir los movimientos de los precios. Tienes que invertir como un empresario, invertir en negocios que te gustan, en negocios que son una rentabilidad sobre el capital mayor a los competidores, que están en una industria que comprendas, que entiendas bien, que en tu posición subjetiva esas inversiones a ti te mantengan cómodo, que tengas menos riesgo porque tú esa industria la comprendes mejor que el resto de la gente, etc, etc, etc. O sea, son muchísimas variables como para decir que ahora el precio y los movimientos del precio determinan al propio precio, que eso también es otra ilusión ficticia, pero bueno, hay gente que cree en el horóscopo, o sea, que tampoco... Chico, anda que no me peleo yo. No me peleo yo cada vez que veo a alguien hablando del horóscopo. Joder. Me cago en la hostia. Bueno, no comentaste antes que tú que trabajas de analista en Nartex Mm. y bueno, es un fondo de inversión que creo que ya pasaron los 300 millones o cosas así, ¿puede ser? ¿O cuánto gestionas? Ahora mismo creo que estamos en 300 y 280. algo, Sí. cerca. Y es un tipo de fondo muy poco común en España que se denominan como quality, esa abreviación de quality investing. ¿Cómo invierten ustedes o cómo inviertes tú? ¿Cuál es tu filosofía de inversión? Que creo que más o menos está muy ligada a la del fondo. Sí, o sea, literal. O sea, yo he aprendido de mi jefe, básicamente, aunque sí es verdad que yo cometo más errores, pero al final es muy simple. Y es lo que dice siempre mi jefe Tomás, que dice que hay que comprar donde están los peces, ¿no? O sea, hay que pescar donde están los peces. No tienes que irte a un mar seco a pescar un atún de 3 metros. O sea, que él, por ejemplo, lo que yo creo que hace un poco el deep value o el value investing más clásico, que lo que intenta es pescar un atún de 3 metros en un río que está completamente seco. Entonces, es muy complicado que lo encuentres. Si lo encuentras, te vas a llevar el atún de 3 metros, pero es más difícil que lo encuentres. En cambio, cuando inviertes, por ejemplo, con una filosofía más quality, a lo mejor no te llevas el atún de 17 metros realizando mucho esfuerzo. Pero sí es verdad que te da la seguridad de que sabes que es un mar donde pasan peces de mucha calidad, donde tienes una variedad relativamente alta de negocios que tienen fosos defensivos, que son capaces de crecer su rentabilidad sobre el capital empleado a través del poder de precios que tienen, que son capaces de generar apalancamiento operativo, porque al final participan en monopolios y han sido capaces de generar pues esas cualidades monopolísticas que en cierta manera permiten a estas compañías generar esos retornos. Y si las compras a una valoración adecuada, por ejemplo, Meta hace 2 años, en 2022, cuando cayó a 90, y bueno, nosotros en el fondo la compramos, había mucha gente que decía, pero que es que ha caído o sea, ha caído de 300 y pico a $90. Y es como, ya, pero es que la estoy comprando a un free cash flow yield del 20% prácticamente, del 15%, Nah, no tenía y va sentido. a crecer por encima del 15% el revenue los próximos 3 Es años. que Es que, normalizabas nunca me olvidaré que normalizabas el Family of Apps y estaba a 5, 6, 7 veces en plan.
Free Cash Flow, era una absoluta locura. O sea, Sí, la verdad te que estaban regalando el negocio de Oportunidades. publicidad. oportunidades como esas pasan muy poco, pero cuando pasan... Pasa muy poco, pero luego también, o sea, esas oportunidades pues te permiten lo que pasa ahora, multiplicar por 5 tu capital en cuestión de 2 años. Eso es bastante más complicado, pero de rentabilidad media al mercado, pues te da en torno a un 10% anual. Generalmente compras los índices a un 5% de free cash flow yield y normalmente crecen entre el 5 y el 6, dependiendo del periodo. Esas dos variables suelen variar un poco, pero más o menos suele estar en esa línea. Pero si tú eres capaz de comprar una empresa más o menos al mismo precio, o un pelín más cara, 5, 4, 3,5% de free cash flow yield, pero es una compañía que es capaz de crecer su revenue en torno al 8 o 10% y de generar apalancamiento operativo como para crecer sus beneficios o su free cash flow en torno al 12-15% y tú la estás comprando un 5%, bastante probable que seas capaz de generar rentabilidad de entre 12, 15 e incluso el 20%. No hace falta que te vayas al caso de Meta, pero si eres capaz de comprar esas compañías que tienen no solo esa capacidad de generar ese free cash flow yield, sino de permitirte tener esa visibilidad sobre que no solo van a estar vivas este año, el siguiente y el siguiente, sino dentro de 30, por ejemplo, Coca-Cola, mucha gente dice, no, es que Coca-Cola está carísima. Que yo no es que tenga Coca-Cola, ¿vale? Pero un ejemplo muy claro de que es una compañía que el precio que tiene, la valoración tan alta que tiene, no es solamente por el poder de precios que tiene y nada, sino porque la gente espera que Coca-Cola dentro de 100 años siga viva y siga generando la rentabilidad que genera ahora. Entonces, mínimo, te aseguras recuperar tu capital a lo mejor dentro de 25 años, que es una rentabilidad muy baja, pero porque es un activo muy seguro y que probablemente siga vivo, pues porque controla los canales de distribución, pues por ese poder de marca que tiene, ese poder de precios que tiene también, y al final es un negocio que es fantástico, que yo, por ejemplo, a día de hoy no lo compraría, pero que al final esas cosas también determinan el precio a futuro de venta, no solo el crecimiento y la calidad del negocio, sino la durabilidad del negocio y la visibilidad que tiene sobre los estados financieros. Entonces, esa serie de componentes los tienes que agregar y ahí es donde encuentras las verdaderas oportunidades en bolsa, generalmente. En bolsa y en lo privado, porque realmente esto se trata de invertir en empresa, entonces puedes utilizar la misma metodología tanto en la bolsa como en el mercado de capitales privados. Yo creo que lo más complicado de la inversión en empresas de calidad es ese múltiplo. Es ver que ves a Hermes a 40 veces y crees que esto es hiper mega caro porque coño, 40 veces me han dicho los deep value que esto no se puede hacer. Ininvertible, ¿eh? Esto es invertible. O ves a Microsoft a 30 y pico veces o cosas de este estilo. Y yo leí hace poco, releí, en el libro de Daniel Kahneman, el de Pensar rápido, pensar despacio, capítulo 28 creo que es, y que he hablado también con Emérito y demás, bueno, esto lo he explicado a Emérito 1000 veces, cómo se tiende a infravalorar a las empresas de calidad. Y es un sesgo increíble que tienen las personas, que es que tendemos a infravalorar las cosas altamente probables, pero que no son del todo certeras. O sea, infravaloramos la certeza, básicamente. O sea, perdón, sobrevaloramos la certeza absoluta y infravaloramos aquello que es casi cierto. Y ocurre totalmente lo opuesto. Y es un fenómeno increíble, y que yo mismo escribí un artículo sobre ello, de cómo las empresas de calidad, a pesar de parecer ópticamente caras, realmente están mucho más baratas de lo que parecen. Y es básicamente por el valor terminal, que es lo que tú estabas explicando, de Coca-Cola, de que si Coca-Cola o Hermes está 40 veces, es porque, o Microsoft, o es porque van a crecer mucho, que no va a ser por eso, va a ser porque estiman que van a durar. Entonces, al fin y al cabo hablamos de negocios con una ventaja competitiva gigante, que es al fin y al cabo lo que nos centramos nosotros y por lo que nos gusta mucho tu fondo y bueno, la filosofía tuya y de tu jefe. Y nada, eso es el resumen de cómo invertimos nosotros, diría yo. ¿Se te ocurre algo más? Bueno, No. Ventajas competitivas en expansión, cuidado. Sí, es verdad. Porque yo he defendido, aquí la primera vez que lo digo públicamente, yo he defendido mucho a Adobe, y esto lo hablamos antes, he defendido mucho a Adobe, y tengo una tesis alcista sobre Adobe, obviamente. Pero últimamente, lo podemos debatir ahora, me he centrado mucho en pensar en el riesgo como fenómeno en la inversión y demás. He leído un libro de un inversor indio que se
se llama Lo que aprendí de inversión de Darwin o algo así, en inglés. Y te habla muchísimo de la supervivencia y demás. Y realmente la clave de Warren Buffett, a lo largo de toda de su vida, aparte de que es un crack invirtiendo, es que lo ha hecho durante mucho tiempo. Y gran parte, aparte de porque empezó antes, es porque nunca quebró. Entonces, si te pones a pensar en términos de riesgo, y volviendo a Adobe ahora a 40 y pico veces, yo no la tendría en cartera. Y esto me cuesta decirlo. Creo que va a sobrevivir, pero creo que hay mucha incertidumbre. Creo que el mercado da o sea, tienen que pasar muchas cosas muy buenas. Y creo que lo que hablamos de las ventajas competitivas en expansión, creo que en el caso de Adobe, las ventajas competitivas no se están amplificando, sino que están mínimo quedándose estáticas. Entonces, y tienen mucho que perder. Entonces, esas, pues también nos gustan las empresas de calidad que tengan ventajas competitivas que se expandan, que como por ejemplo Tesla, que para nosotros las ventajas competitivas se expanden. Yo de hecho, en referencia, por ejemplo, al ejemplo de Adobe, pero un poco más en referencia al tema de las ventajas competitivas, a mí hay algo que siempre que lo veo en muchos sitios, como que se le da mucha importancia a las ventajas competitivas, pero yo diferencio mucho entre ventajas competitivas y barreras de entrada. O sea, ventajas competitivas, por ejemplo, yo soy Nike versus Adidas y mi ventaja competitiva es que yo ahora mismo tengo, pues no sé, X porcentaje de ventas más que tú. La barrera de entrada es más ese foso defensivo que no te permite alcanzar mi situación. Yo le doy mucha más importancia a eso. ¿Por qué? Porque si existe una barrera de entrada o algo que te pare a ti y haga que no puedas conseguir mi posición, significa que yo tengo un poder de precio mucho mayor que tú, que tengo una capacidad de crecimiento mucho mayor que tú y que probablemente la durabilidad de mi negocio se mantiene y crece a lo largo del tiempo, porque si las barreras de entrada cada vez crecen más, la durabilidad de mi negocio se incrementa. Entonces, si la durabilidad del negocio se incrementa, también se incrementa el precio. No solo viene a rentabilidad. Si un activo se vuelve más seguro, el precio de ese activo crece. Entonces, si inviertes en negocios que a lo mejor tienen una barrera de entrada relativamente fuerte ahora, pero que el día de mañana se convierten en un completo monopolio, ¿qué le ha pasado a TSMC, a Taiwan Semiconductors? Pues que estaba en un mercado altamente competitivo pues hace 20 años, pero conforme han ido invirtiendo y generando ese moat que generan, a día de hoy prácticamente tienen un monopolio y solo hay que ver el precio al que cotiza el crecimiento que ha tenido. Es que no tiene sentido y el crecimiento que va a generar. O sea, son compañías que el simple hecho de invertir no en esa ventaja competitiva, porque sí, los chips de TSMC son mucho mejores que los de la competencia, pero es que tiene una ventaja en costes, una ventaja en productividad, una ventaja en know-how, una ventaja en tal, que hace que los competidores no puedan alcanzar esa situación que tiene esta compañía y eso hace que esa durabilidad del negocio se incremente. Y yo creo que eso incluso, desde mi punto de vista, yo le doy mucha más importancia a las barreras de entrada que a las ventajas competitivas por el simple hecho de que la durabilidad es mucho más elástica en precio que el crecimiento, por ejemplo, a corto plazo. Y yo pensando ahora, realmente una barrera de entrada es como una cierta ventaja competitiva en sí de impedirte acceder a mí. De hecho, Adobe y Meta Platforms son un ejemplo. Por ejemplo, Meta, cuando le ocurrió lo de Apple, que vino TikTok y demás, si Meta no llega a tener una ventaja competitiva potente como tal, se los meriendan. O sea, esos problemas en una empresa normal les pasan por arriba. Y realmente esa ventaja competitiva le hizo ganar ese tiempo para no caer, básicamente. Y a Adobe le ocurre igual con Figma y la inteligencia artificial, básicamente. Entonces sí, pensar en ventajas competitivas como barreras de entrada, nunca lo había... O sea, Sí, es que, lo había reflexionado, pero no lo había asimilado. es que hay ventajas competitivas que generan barreras de entrada, pero hay veces que hay ventajas competitivas que no generan barreras de entrada. Por ejemplo, ¿qué te gusta más, un Ferrari o un Lamborghini? No, Pues Ferrari, yo creo. la calidad del coche, a lo mejor es mejor la del Ferrari que la del Lamborghini. Pero ¿qué es lo que evita que el Lamborghini no pueda conseguir la calidad de Ferrari? La diferencia en calidad es la ventaja competitiva. Luego hay otras cosas que son las barreras de entrada. Entonces, si Lamborghini puede alcanzar la situación de Ferrari a nivel de calidad de coche, no tengo ni idea de coches, que me estoy metiendo justo en un mercado en el que no comprendo tanto a nivel de el de Ferrari y Lamborghini en concreto. Entonces te das cuenta de que no es solo esa ventaja competitiva o esa diferenciación que tienes competitiva frente a los competidores, sino esa capacidad que tienes de hacer que los competidores no te alcancen a ti. Hay un
un caso muy claro, por ejemplo, es en el caso, por ejemplo, de esto de empresas retail, generalmente ahí existen muchas ventajas competitivas, poder de marca, etcétera, pero en muchas ocasiones te das cuenta de que no es una ventaja competitiva, o sea, de que no es una barrera de entrada, sino que simplemente era una ventaja competitiva temporal. Yo, justo en el artículo que escribí sobre François Rochon, hablo en una parte de cómo él busca ventajas competitivas duraderas. Por ejemplo, el caso de Zoom en la pandemia, sí, Zoom tenía una ventaja competitiva de efecto red increíble, Justo. pero que la defendía. O sea, tenía una ventaja competitiva de efecto red, pero no tenía nada detrás que hiciese que ese efecto red no se perdiese. Llevó Microsoft Teams y eso sí que tiene ventaja competitiva detrás, toda la parte de la sinergia, cómo se conecta entre todo, que ya estaba en las empresas, todo el ecosistema de Microsoft. Entonces se lo cargó. Zoom ya ahora mismo se utiliza, sí, pero no es lo que vimos en la pandemia. Entonces, yo es eso. Las ventajas competitivas duraderas creo que son clave. Y es un poco, por ejemplo, Facebook tiene ventajas competitivas duraderas porque tiene muchísimas cosas detrás. No solo tiene, o sea, Meta. No solo tiene Instagram, sino tiene WhatsApp, los mensajes, cómo se conectan entre ellos, la publicidad. Tienes historias, tienes reels, tienes muchísimas cosas. Tienes a todos tus amigos ahí, es lo que dice Idafe. Yo es que ya tengo Instagram y tengo todas las fotos ahí de hace un montón de tiempo y me gusta tenerlo ahí, que la ve la gente. Entonces, ¿qué les parece si hablamos del dividendo de Meta? Y nos metemos con los dividendos. Sí. Antes de meternos con los dividendos, una cosa. No digo que, cuando hablo de Adobe, no digo que Adobe sea una mala empresa, ni que vaya a perder la carrera por la IA, ni nada por el estilo. Simplemente creo que tiene mucho que perder y es incierto quién ganará la... O sea, creo que va a estar en la carrera por ganar, por ser la herramienta que hace, que crea, que digitaliza el mundo, por así decirlo. De hecho, nosotros estamos hablando de esto con Adobe Audition y lo editamos con Premiere y hacemos las miniaturas con Adobe Express. pero creo que hay cierta incertidumbre y tiene más que perder que ganar. Sí, de hecho tiene la misma ventaja competitiva, solo que las barreras de entrada se han deteriorado. Exacto. Justo. Es un claro ejemplo de cuando ocurre este tipo de cosas. Y bueno, vamos a hablar de los dividendos. Primero hablamos de Meta, ¿no? Dividendo de Meta, ¿qué opinas sobre el dividendo de Meta? A ver, yo creo que el dividendo de Meta hay que entender, o sea, yo no estoy a favor del dividendo, de hecho nunca entenderé, bueno, lo hemos hablado antes, pero nunca entenderé las gráficas de 200.000 empresas diversificadas las carteras que compran 2.000 empresas y luego lo que buscan es un dividendo, y el dividendo es simplemente que el dinero que has invertido en la empresa te lo devuelve con un 20% que te ha robado alguien que se llama el Estado. Pero bueno, sin entrar en ese aspecto, al final entiendo por qué el dividendo de Meta. Y es que Zuckerberg está harto de que de repente de un año para otro pierda el 50% de su patrimonio. No tiene otra razón. O sea, simplemente quiere un flujo de caja más constante, porque un tío que tiene cero de salario prácticamente, o sea, no cobra salario, luego no tiene nada de compensación. ¿Vende acciones? O sea, cobra acciones de los buybacks, digamos, que él realiza, y de algún lado tiene que sacar el dinero, y estaba vendiendo acciones que iba dándole a la compañía, y entonces al final depende mucho del precio de la acción y depende mucho de la subjetividad del resto. Pues habrá dicho, voy a repartir un X%, que es absolutamente nada, creo que estaba por debajo del 1% el dividendo de Meta. Sí. Entonces, un 1% para nosotros es a lo mejor meter X dinero y sacar nada. Pero para una persona que tiene 133.000 millones de euros, pues tener esa fiabilidad de que va a cobrar ese dividendo constante y que también no le van a criticar tanto el capital allocation de cuando haga los buybacks si la compañía está cara o si está barata, tal, él va a ir comprando conforme él crea. Y yo creo que es bastante inteligente por su parte, porque por un lado se quita el problema de que le critiquen el tema de buybacks, y por otro lado, él va a seguir recomprando sus acciones de manera personal. De hecho, se ve claramente cómo desde que con el último dividendo ha incrementado un poquito su posición en Meta. ¿Qué opinas de los buybacks de Meta? Que creo que es algo súper discutido en toda la comunidad. O sea, yo por ejemplo, con los buybacks tengo como una relación de amor-odio. Porque me parece una cosa tan jodida de hacer. Sí. Porque cuando... O sea, si estás dirigiendo una compañía y es prácticamente todo tu patrimonio y crees que tu compañía tiene futuro, deberías recomprar acciones de esa compañía. Pero si no las recompras, lo que deberías hacer es vender. Entonces, si deberías vender, ¿por qué sigues en esa compañía? Yo creo que si estás invertido en una compañía, siempre que recibas cash, la opción lógica o racional
quitando el contexto, debería ser recomprar acciones. Ahora, si tú crees que la valoración a nivel de precio se está yendo un poco de madre, a mí lo que yo haría con una compañía, recompraría en buybacks lo que tengo que repartir de share-based compensation, básicamente para que el efecto neto sea cero, y luego lo que haría sería coger deuda, adquirir empresas con un múltiplo más bajo, siempre que haya una compañía de tu misma industria con un múltiplo más bajo, simplemente la integras dentro de tu compañía y por el simple hecho de integrarla en tu compañía y que pertenezca a tu compañía, su múltiplo se amplifica y se vuelve a tu múltiplo. Y luego aparte, lo que haría sería simplemente hacer eso con la deuda y la caja destinarla al CAPEX de expansión o el CAPEX de mantenimiento, dependiendo de los planes estratégicos de la empresa, y a repagar esa deuda con la que estamos haciendo ese M&A. Sí es verdad que hay que tener cuidado con el M&A, etcétera, pero creo que así te quitas el riesgo de que la deuda o sea, es fija, no varía, no es como el precio de una acción que sube y baja, etcétera, y cuando haces un M&A con una valoración de una empresa más baja, estás recomprando tu propio negocio mucho más barato porque estás integrando un negocio más barato dentro del tuyo. Ahora, hay compañías que no pueden hacer ad infinitum M&A. Entonces, con esas cosas hay que tener cuidado y yo sí que creo que los buybacks son algo eficiente. O sea, yo lo que haría sería, si simplemente puedes recomprar un 1% de buybacks, o sea, de tu capitalización año tras año, cuando pasan, no sé, 30 años o los que sean, a lo mejor has comprado ya el 50% de tu compañía y has multiplicado por 2 la rentabilidad añadida que ha tenido el compounding de tu caja o de tu flujo de caja. Entonces, me parece bastante absurdo decir que no a los buybacks, sea el precio que sea. Antes de entrar con el tema de los dividendos, de lo que te dijeron a ti, que yo creo que los buybacks hay que verlo con cierta temporalidad para ver si están bien hechos o no están bien hechos. Ahora nadie se queja de los buybacks. Ah, no, ahora claro, ahora está 3... Bueno, ¿cuánto está? No, Ahora está 500. A 500 era, ¿verdad? A 500. No la miro desde que están 300 por lo menos. Sí. Pues a 500. Los buybacks a 190 estaban mal. O los buybacks no sé, al mínimo 150 también se pusieron. Sí, genera un 20% más de valor a tu accionista en 2 años. Porque tú sabías lo que va... O sea, porque yo esto lo tengo clarísimo y siempre lo digo. Nadie sabe más que el CEO y más que un CEO fundador de su empresa que él. O sea, tú en tu sofá, es como si nosotros nos ponemos a darnos las de listos aquí sentados, a darle lecciones a Zuckerberg de lo que tiene que hacer. Es increíble. Sí, y por sí, eso también nosotros invertimos en CEO fundadores, porque les duele, uno. Y no les duele por el patrimonio que pierden, sino les duele porque ese tío creó Facebook allí en su habitación en Harvard. Es como si a nosotros nos pones en World Stocks cotizando y me duele, más que por mi patrimonio, porque nos ha costado y demás. Después de rechazar $1 billón con 20 Cosas, años. Sí. decisiones antieconómicas, como Bueno, decía... ¿eran 1 billón o 20? No, De Steve Ballmer. No, a Steve Ballmer sí fueron 20. A Yahoo... 20 antes del IPO. Sí. Y a Yahoo fue 1 billón antes, cuando era muy, muy incipiente Facebook. Yo, a Steve Ballmer no le salió ni una bien, ¿eh? Steve Ballmer 20 O billones. sea, La de Nokia. La de Nokia es increíble. Es verdad que comenzó eso de Azure, pero la única que hizo bien es eso. Meterse un poquito por la nube. De hecho, ahora tiene más posición en Microsoft que Bill Gates. Que Bill Gates, no, creo que tiene más patrimonio incluso porque él... Sí, ahora no es tiene el las posiciones. mayorista, el mayor accionista Sí, sí. de Microsoft. Increíble. Y bueno, vamos a pasar con la frase estrella que le dijeron a Su Allen, que es que una empresa que no da dividendos vale cero. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco. La verdad que, a ver, fue que me invitaron al canal de Devil Investor a hacer una entrevista. Y cuando me preguntaron del dividendo sí o no, yo le respondí evidentemente que no. Y le respondí que no con un matiz. Y es que creo que si me dan el dividendo es porque ese management o ese equipo gestor cree que el dinero no lo va a rentabilizar a la misma tasa que lo puedo rentabilizar yo. Y encima es con lo que decía Pedro. Tengo un socio garrapata que se llama el Estado que me quita el 19%. Y yo entre menos impuestos pago, mejor. Entonces, creo que no tiene... O sea, creo que para mi forma de ver la inversión, no tiene sentido invertir en una persona que no es capaz de rentabilizar el dinero por encima de lo que yo soy capaz. O sea, si me das el dividendo es porque no eres capaz de rentabilizar el dividendo por encima de lo que yo. Entonces, nada, simplemente dije eso. Y después en Twitter me dijeron, bueno, es que si una empresa no da dividendos vale cero.
Y le puse yo, entonces, ¿Amazon vale cero? Dice, sí, hasta que no dé dividendos vale cero. Digo, si no tiene expectativas de darlo, no vale nada. Digo, bueno, yo creo que los almacenes cuestan dinero. Y eso ya para lo que tiene la empresa. No, digo, No, es que Sí, es una tontería como un piano. O sea, sí, o sea, tampoco no entendí muy hay bien. que O darle sea, mucho. es que no entendí muy bien hay esa... una frase que dijiste antes, que era el hecho de los flujos de caja, en plan, de la compañía. Eso tiene valor. Claro. O sea, al fin y al cabo, la inversión se trata de tratar de comprar algo por menos de lo que vale. Si esto vale 300 pavos, intentar pillarlo por 150. Vale. O sea, me estás diciendo que si Amazon de repente, imagínate, cae un 50% y tú como inversor privado compras la empresa, que es lo que dijiste tú antes, de ser propietario de un negocio en su totalidad, que lo dijo Buffett, si tú compras Amazon con un descuento increíble, tú recibirías esos flujos de caja. O sea, Exacto. imagínate que compras la empresa entera y la compras entera. Esos flujos de caja son tuyos. Sí, sí. Lo que pasa es que la gente ve, como tiene un 0,0000001% de la empresa, se cree como que los flujos de caja esos, al no recibirlos vía dividendos o vía X, no está... No, los flujos de caja están en la propia venta, como tú explicaste antes. No, pero aparte, con esa frase de si no reparte dividendos no vale nada, uno, ¿qué es el valor? Y dos, ¿cómo determinas ese valor? Sí. El valor, te puedes ir a Menger o a quien sea, a nivel de economista, y Menger lo dice claramente, el valor es subjetivo. Depende de las circunstancias que tiene una persona y punto. O sea, es simplemente depende de la satisfacción que te dé y de la oferta que hay de ese bien, dependiendo de las circunstancias. O sea, es plenamente subjetivo, porque la satisfacción que a ti te da algo la determinas tú de manera subjetiva. Y luego, ¿cómo determinas el valor? Pues en función de esa satisfacción y de ese valor que te otorgue subjetivamente ese bien. ¿Y cuál es el valor que te otorga un bien financiero, un activo financiero? Pues los flujos de caja que te da, descontados a presente. Entonces, de manera subjetiva, algo tendrá más valor cuando tus expectativas de los flujos de caja que genere ese activo financiero sean mayores o menores. Ahí será cuando un activo será de mayor valor o de menor. ¿Qué es eso de que si no reparte dividendos, que tiene que ver eso con el flujo de caja que tú esperas? Que a lo mejor no reparte dividendos, pero esperas a lo mejor obtener ese flujo de caja a través de la venta de las acciones, porque eso también es un flujo de caja. O sea, por ejemplo, esto referencia al trading. El trading también tiene su manera de valorar las cosas, que es en función de los flujos de caja que ellos esperan. O sea, si tú esperas obtener algo, no, o sea, por lo que digo que son expectativas, es porque también existe una diferencia con la realidad. Tú esperas ganar dinero con algo, esperas ganar un flujo de caja con algo, pero luego puedes perderlo, obviamente, eso puede pasar. Pero un trader también tiene una estimación de un flujo de caja futuro sobre ese activo financiero, que es comprar a 100 y venderlo a 130. Tu estimación del flujo de caja descontado a presente es esa diferencia, esos $30 que tú esperas obtener. Pues igual con todo, o sea, incluso hasta con análisis técnico puedes determinar el valor de las cosas. Otra cosa es que ese valor sea acertado o no sea acertado. Entonces, lo de decir que si no reparte dividendos, pues no tiene valor, pues no tiene ningún sentido, porque existen muchas más vías de flujo de caja que las del payback o sea, de que te lo reparta la propia compañía. No, yo creo que la gente necesita ver algo muy tangible para darse cuenta del valor muchas veces. Pero, como diría Finance Bro, ¿no? Se llama el... Creo que sí. Vale. Hay muchas maneras de maximizing shareholder value. Ah, sí. Ese es un Entonces- tío muy gracioso en Instagram. No sé, creo que no tiene mucho sentido decir eso. Sí, sí, o sea, No, es que a ver, si lo reduces a lo absurdo. Amazon vale cero y... ¿Cómo se llama esta empresa Tesla vale cero. casino online? Evolution Evolution Gaming vale más que Amazon, porque Claro. tiene un 50% de payout de dividendos. De hecho, Santander vale más que Amazon. sí, sí, Y total. mira que Evolution es un pedazo de empresote que te cagas, pero... Contra. Sí, sí. No tiene sentido. Y bueno, pasamos ahora a hablar de Nvidia, que subiste un vídeo hace poco hablando de Nvidia y te voy a hacer la pregunta directa. ¿Crees que hay una burbuja en Nvidia? Creo que hay una burbuja y creo que es bastante claro. O sea, tú coges la valoración de Nvidia y ahora mismo vale 3 trillones y pico. No voy a entrar en la coma, pero 3 trillones, 3 trillones, 3, más o menos. Ahora dices, el mercado de semiconductores, que es donde compite Nvidia. Nvidia crea pues las unidades de procesamiento gráfico, las GPU. Ese mercado, ponte dentro del mercado de semiconductores, digamos que si, para
para hacer un razonamiento detrás de cuál va a ser el mercado futuro de semiconductores, el GDP global son 100 trillion, más o menos. Crece un 3% anual. Ponte que dentro de una década son 130 y pico trillions. El GDP de China, que no pueden vender en China, es en torno a un 15% del GDP. Ponte que crece hasta el 20%. Te quedan, de 130 le tienes que quitar un 20%, ¿no? Pues sería, pues le quitas 26 trillion, pues unos 100 trillion, vamos a ponerle. Luego, ¿de dónde sale el dinero de Nvidia? Nvidia le cobra a las empresas que generan herramientas de computación, o sea, hardware, lo que sea, de computación, cloud, etcétera, wireless, electric vehicles, lo que sea. Esas personas le cobran a las empresas de IT por esa computación y las empresas de IT le cobran al consumidor final, que es el GDP. Pues del GDP lo extraemos para atrás, que es coger el GDP que hemos dicho, que son 100 trillion, 104 trillion más o menos. El gasto en IT está en torno al 8%, pongamos que crece al 10%, que es lo que dice Satya Nadella, que es muy optimista. Te quedan unos 10 trillion. El gasto en COGS medio de las empresas de IT está en torno a un 60%, que sería el ingreso de las empresas, o sea, de los clientes de Nvidia. De 10 trillion pasamos a 6, más o menos. De esos 6 trillion, de media hacen un 25% de CAPEX, que es lo que se destina a unidades de procesamiento gráfico. Pues un 20% de 6, pues son 1,5 trillion, siendo optimista, un 25% es 1,5 trillion. Vale. Nvidia ahora mismo, de ese 1,5 trillion, supongamos que ocupa el 100% del mercado. Actualmente tiene un margen free cash flow del 50%. Estaría ganando unos 700 billion. Y vale 3 trillion y pico. O sea, las cuentas son más o menos que el free cash flow yield, en el mejor de los casos, para dentro de 10 años. Que es teniendo toda la cuota de mercado. Claro, suponiendo que tiene un 100% de las herramientas de cuota de mercado del CAPEX de herramientas de computación. O sea, de wireless, de EVs, de cloud computing, de todo, básicamente. Y que mantenga los márgenes que tiene ahora sin competidores. O sea, porque básicamente a día de hoy no tiene competidores porque está muy adelantado a sus competidores. Si mantiene toda esa situación, obtiene la rentabilidad que te da el mercado, que es en torno a un 10% anual. O sea, Sí. para mí, en el momento en el que salga algo mal, ya se te cae la tesis. Ya es. A lo mejor no lo puedo llamar burbuja porque termina pasando y termina dando la rentabilidad del mercado. Pero Se es ve una extremadamente- expectativa muy optimista. O sea, es esperar que durante 10 años todo salga perfectamente, sin competidores, sin innovaciones, sin disrupciones, en una industria altamente capital intensiva. Que la industria termine siendo ese trillón y pico, porque suponemos que es un 10% de Haití, que los COGS en Haití no compiten en precio y no bajan, que el precio de las tarjetas gráficas se mantiene y que finalmente Nvidia mantenga unos márgenes netos de más del 50%. Es una serie de asunciones que es que no tienen ni pies ni cabeza. extremadamente exigentes, ¿no? Claro, extremadamente exigente. No digo que a lo mejor no pase, pero es altamente probable que no pase. Pregunta comprometida. ¿Te pondrías corto de Nvidia? De hecho, lo he pensado bastante porque es que te protege del mercado, te protege de la valoración actual del mercado, que tienes el SP500 hiperconcentrado, que nunca en la historia el 24% del índice ha estado en las 10 principales posiciones. Luego, aparte de esas 10 principales posiciones, es que tú las ves y la valoración es extremadamente alta porque tienes Apple, que está carísima, y gente me va a matar porque llevo diciéndolo años. Tienes, luego lo debatiremos, pero tienes a Tesla, tienes a Nvidia, tienes a... O sea, es que tienes muchísimas empresas. Tienes a AMD por encima de 200 veces, que no es una de las principales LSP, pero que ves ese comportamiento general en muchas compañías que representan un porcentaje relativamente alto del SP500 o de los índices o de tal, y ves como la situación actual es muy parecida a la que existía en el 2000. En el 2000 Cisco superó la capitalización de Microsoft y era un comportamiento extremadamente parecido al que tiene ahora mismo la cotización de Nvidia y las tesis de inversiones y tal, que era extremadamente exigente y se estimaba que
esa compañía iba a conseguir ser un monopolio duradero durante 30 años. Cosa que en el caso de Nvidia lo veo todavía incluso más difícil que como lo tenía Cisco, y Cisco no se ha cumplido. O sea que son una serie de variables, y ves esa concentración en el SP, ves que estás pagando en el SP500 en torno a 30 veces beneficio, y luego lo comparas con el SP500 Equal Weight, que ves que se pondera un poco mejor las compañías que no tienen esa valoración tan alta como las principales del índice, y ves que el SP500 Equal Weight tiene una valoración de en torno a 20 y algo veces frente a 30 que tiene el SP500, lo comparas con el 2000, con el año 2000, y ves que el SP500 cayó hasta un 40% y el SP500 Equal Weight cayó en torno a un 13%, ves que es prácticamente el mismo comportamiento. Y exponerte a Nvidia, que es la compañía más sobrevalorada del índice y que representa una mayor valoración del índice, porque ahora que está en torno al 7%, 6% del índice más o menos, junto con Apple, ya tienes un 15% del fondo, que si te cae un 50 te cae un 7. Y que no vería ninguna locura que en un momento de recesión determinado esas dos compañías cayesen un 50%. De hecho, Nvidia yo creo que puede caer incluso bastante más. Pero ves esa serie de cosas joder, hacerle un corto a Nvidia, no he visto los precios ni nada con unas opciones put, no me parecería ninguna locura. De hecho, me lo he pensado más de una vez, pero no he mirado los precios ni me he puesto nunca, porque creo que exponerte de manera long y pensar más en el largo plazo que en una simple protección temporal, te viene incluso mejor. A lo mejor te comes la caída también, pero racionalizas mucho mejor todo lo que pasa y piensas mucho más en el largo plazo. ¿Y no crees que estas empresas, estas siete magníficas, no son mejores en proporción a la media histórica del S&P 500 como para que se dé esa concentración? Porque Mabusín subió un artículo hace poco, demostraba como que el 70 y pico por ciento, no me acuerdo exactamente del número, pero era un número elevado, de los beneficios del índice lo generaban esas empresas. Entonces, ahí quizás está el debate de si estas empresas no son superiores y quizás sí merezcan esa concentración. Bueno, yo también vi ese artículo de Mabusín y se habían dado, no en la etapa reciente, sino una más antigua, de sobrevaloración, o sea, sobreponderaciones incluso mayores, llegando al 30, incluso un poquito más. Pero sí que nosotros, o por lo menos yo, como que creo que estas empresas, algunas, no todas, yo Nvidia no la he analizado, Apple tampoco la he analizado, y puedo hablar de Amazon, Meta, Tesla, y ¿cuál más que nos queda? Bueno, Google no... Microsoft. Google no podría hablarte. Bueno, Microsoft también. Microsoft, sí, también. Sí que, claro, me hace pensar que el 70 y pico, 80% de los beneficios de este año del S&P 500 sean de esas empresas. No sé qué opinión tienes ahí. O sea, yo es que creo que llega un punto en el que o sea, está bien comprar empresas de calidad, pero llega un punto en el que la calidad no justifica un precio ad infinitum. O sea, si esta compañía va a tener un monopolio sobre un mercado de 1,5 trillón, y de ese 1,5 trillón va a generar un margen de free cash flow del 50%, o sea, es una empresa de muy alta calidad, de excesiva calidad, si pasa eso. Pero ni aún así estás batiendo al mercado. Es que en el caso de que eso pase en la próxima década, ni aún así bates al mercado. O sea, en el caso más optimista. Entonces, por muy alta calidad que tengan, no justifica la compra de esa empresa. En el caso de Apple, un poco igual. Desde 2015, el mercado de smartphones, de iPhone, de accesorios y de computadoras, o sea, de portátiles, llevan de crecimiento de un 2-3% anual. Solo que Apple ha sido capaz de crecer por precio. Pero si tú ves el revenue de Apple, ha habido 2 años que ha conseguido ese crecimiento por encima de lo normal, que ha sido cuando sacó el iPhone 7 de las 2 cámaras, y luego creo que fue con el Face ID o con uno de estos teléfonos que hizo una mejora sustancial. Pero desde el iPhone 10 al iPhone 15, o del iPhone 11 al iPhone 15, ¿qué diferencia hay? Que una cámara más, eso no es una diferencia marginal. O sea, esa compañía no está innovando. Y luego la pata de servicio supone un 20% del negocio y no crece por encima del 15%.
necesitas que la pata de negocio acelere su crecimiento, que puede pasar, ¿eh? Que Apple, por ejemplo, no la veo tan sobrevalorada como Nvidia, pero sí es verdad que a mí me parece cara y que está en un mercado que decrece. Necesitas que servicios crezca de 15% que lleva creciendo en los últimos 10 años, que probablemente han sido los 10 mejores años de la pata de servicios, porque has creado Apple Pay, has cobrado las de estas del Apple Store, toda la pata del ecosistema que tenía Apple, etcétera, que has podido generar un dinero, un crecimiento sustancial, no has sido capaz de superar un 15% de compounding, ahora los próximos 10 me estás diciendo que va a acelerar su crecimiento un 10% más. Me cuesta creérmelo, pero no porque no sea posible, sino porque lo veo improbable. O sea, son como las diferencias que yo veo. Y cuando trasladas eso al resto de las principales posiciones del índice, excluyendo a Meta, Google y Microsoft, en mi opinión, que sí que a nivel de valoración no las veo excesivamente caras, es que miras el resto del índice y es que no, Amazon, por ejemplo, que bueno, que eso también lo podemos discutir, está cara. El negocio es bueno, pero está cara. Tesla, el negocio puede ser bueno, ahora lo debatiremos, pero está cara. Nvidia está carísima, Apple está cara. Entonces sigues una por una y ves que probablemente el 30-40% del índice está excesivamente caro. Yo te iba a preguntar por... yo me acuerdo. Apple. Que creo que algo o sea, yo soy 100% fanático de Apple. Bueno, tengo ahí mi Mac, mis AirPods, mi iPhone aquí y todo lo tengo de Apple. El ecosistema es una maravilla. Pero que sí que creo que a nivel empresarial, tú me dirás más porque lo has analizado, exprime demasiado al cliente, sobre todo todos los temas que hablamos antes de la App Store. Luego lo hemos hablado nosotros, el tema de la innovación tampoco le vemos esa... No han mejorado tanto el iPhone como para... Es que justo lo que dijiste tú, con lo de los iPhones, del 11 al 15. Del 11 al 15 no hay yo cambio. tenía la posibilidad de comprarme el 15, pero me compré el 13. No, yo tengo digo, dos. ¿para qué? Sí. O sea, dije, yo lo miré y digo, el 15 me sale más caro y no hay una mejora tan importante como para comprármelo. En plan, con el 13 voy sobrado. Yo me compré el 15, pero porque soy tonto. Yo tengo el 11 de segunda mano. Pero es que se nota esa de... Luego ves es que luego piensas en qué más tiene Apple y dices, ¿qué segmentos puede reventarlo de aquí a los próximos 10 años? Apple Pay, ¿cuánto más puede penetrar? O sea, no va a acelerar su crecimiento. Me parecería una locura que Apple Pay acelerara su crecimiento. Lo del Apple Store, exprimes a tus clientes y te puedes cargar perfectamente tu negocio en cuestión de 5 años. Se lo acabará cargando como siga así, 100%. Y las gafas. A las gafas le quedan años, pero años para convertirse en un producto de consumo masivo. Es que Meta... Más a 3.000 euros. Más al precio que lo claro, ponen, sí. Meta básicamente las ha financiado porque comprar las gafas de Meta a $400, a $300 es básicamente regalártelo porque están perdiendo una cantidad de dinero salvaje con ese segmento y aún así le ha costado la vida superar a la PlayStation y a la Xbox en ventas. Es que empiezas a pensar y dices, AirPods no van a crecer mucho más. Mac, ni de coña. O sea, está ya hiperpenetrado. El iPad es el segmento que menos crece de Apple y al que menos caso le están haciendo porque simplemente replican lo que tienen en el iPhone, lo meten en el iPad más grande. Punto. Y piensas así un poco en el conjunto y dices que no tienen muchas más vías de ingresos nuevas, disruptivas que te incrementen a lo mejor el revenue un 10% anualmente. Es que me cuesta creer que Apple... Es que Apple está a 30 veces, casi 35, incluso 40 el Free Cash Flow, de Free Cash Flow Yield. Es que necesitas crecer tu Free Cash Flow en torno al 15%, incluso por encima, para conseguir batir al mercado. Para eso tienes que crecer tu revenue por encima del 8% y que tu poder de precio te permita alcanzar un apalancamiento operativo del doble. Joder, es que Apple ya poder de precios tiene, pero no sé si va a vender iPhone por 2.500 euros. Me parecería complicado. Y más cuando vamos a entrar en un momento, monetariamente hablando ya, temas bancos centrales y tal, de temas más políticos, va a ser más restrictivo económicamente los próximos 5 o 10 años. La gente no va a gastar tanto, va a empezar a haber una restricción de liquidez más grande que la que ha habido en la última década, que es que el dinero era gratis. Empiezas a extraer esa serie de cosas y dices que es muy complicado que esta compañía bata al mercado en la próxima década.
¿Sigues en corto con Apple? No, se me expiró se me expiró la put y dije, bueno, no la renuevo porque sí es verdad que a mí los cortos me salió bien el de PayPal, el de los bonos y alguno más, pero prefiero mantenerme un poco Que más... los cortos son complicados. Yo no he hecho un Sí. corto en mi vida. Es que no solo tienes que estar en lo cierto, sino que El timing. aparte del timing, puede ocurrir una mala noticia, pero por ejemplo en Apple no solo tiene que ocurrir la mala noticia, sino que la base de accionistas Mm. que pertenecen a Apple tienen que considerar que esa noticia afecta de manera considerable a su negocio o a sus expectativas de inversión, que eso es todavía más complicado. Necesitas un catalizador muy fuerte, el cual yo creía que estaba, que me equivoqué, en la parte de balance de los bancos que hacían el tema de las tarjetas de Apple y los pagos por plazo, etcétera, y al final o sea, era importante, pero aunque hubiese caído el año pasado el free cash flow de Apple un 50%, parece que no le ha importado a la base de accionistas de Apple, así que mi tesis tampoco sirvió mucho. Todo me recuerda a Bill Ackman con Con Herbalife. Herbalife, sí. Bueno, Bill Ackman lo explicaba en el podcast de Lex Fridman, que básicamente que tenía razón. Bueno, Carl Icahn le jodió un poco. Le hizo una guarra muy fuerte. Pero eso, los cortos son complicados porque tienes que dar con el timing, tienes que dar con el catalizador y bueno, y que no te salga un Carl Icahn por ahí. No, y Apple tiene un desafío importante con la IA en sus móviles, ¿eh? Sí, Porque eso todavía no está bien claro cómo lo van a hacer. Y- El 16 dice que sí lo va a tener, y pero estás el resto metiendo no. a Microsoft ahí dentro de tu... Y que Apple no tiene ni su cloud. Ya. O sea, No, ni IA, porque que- ahora metiste a Microsoft. No O sé, sea, claro, que- claro, es Estás que metiendo a Microsoft aquí. Es Es que que- estás perdiendo ya, ¿sabes? es Steve que Jobs se está retorciendo. Apple externaliza su capacidad de computación con AWS y con Azure. Mm. Es que ahí pierden mucho poder de innovación y mucho poder O sea, es que ellos al final se han centrado en el hardware y el software lo han mejorado, pero han mantenido un poco en línea con lo que ya tenían del iOS y tal, pero no ha habido aplicaciones o software creados por Apple. O sea, es que yo creo que el know-how de software por parte de Apple no es tan grande porque tienen iOS que desde 2015 hasta día de hoy prácticamente no ha cambiado. O sea, te han permitido el Face ID y ya. Y luego miras el resto del software y no ha habido un cambio sustancial dentro del software de Apple. Yo creo que Tim Cook es demasiado... A ver, tiene mucho que perder porque se encontró una empresa de no sé cuánto... Era un trillón a lo Sí. mejor cuando él empezó... No es fácil, tiene que hacer todas las cosas bien, como dijimos con Elon Musk cuando compró X, ¿no? Pero Que falta- si haces cambios muy bruscos te cargas un Pero poco. falta esa agresividad de Jobs de... Claro. Bueno, hemos visto siempre a Jobs prediciendo el futuro 20 años antes con los podcasts, gafas. Con lo de los con las podcasts es gafas, con todo. Entonces, quizás le falta ese toque de ser un pelín más arriesgado. Lo que pasa es que ese no es el enfoque de Tim Cook como tal. Entonces, sí. Pinta chungo. Sí, Pinta complicado Mm. para Apple. Y antes de venir con Tesla, aguanten un poquito. Sí, antes te di con una persona que también predice el futuro. Sí, sí, lo más parecido a Steve Jobs que ha habido. Antes estábamos ahí en la mesa hablando y te pregunté sobre Visa y sobre Mastercard, porque ustedes la tienen top 3 posiciones por ahí, ¿no? Visa. O top Sí, 5. Visa debe estar en el top. Sí, sí, sí. Sí, entonces te quería preguntar por qué Visa y no Mastercard. O sea, a mí Visa personalmente me gusta más. Uno, porque está un pelín más barata. Y luego porque las dos estrategias las estrategias que tiene cada uno son diferentes. En el caso de Visa, para quien no entienda cómo funcionan los sistemas de pago, el core business de las dos es prácticamente el mismo, es ser una red de pago, pero cuando se produce un pago, desde un consumidor y le compra un producto a un vendedor, el consumidor, imaginemos, paga en un local con un datáfono, el datáfono lo que hace es mandar la orden de compra de ese consumidor al banco del vendedor, el banco del vendedor le manda ese mensaje, le dice, oye, me ha llegado una orden de compra con este ID o con esta clave. Eso se lo manda a Visa y Mastercard. Visa y Mastercard tienen una serie de reglas en las cuales si les llega ese mensaje que cumple esas reglas, entonces mandan otro mensaje al banco del consumidor
al cual le dicen, oye, mira, tu consumidor ha pagado con su tarjeta en este banco. Entonces, el otro banco, si ve que la orden está todo bien, le dice a Visa y Mastercard, vale, perfecto. Dile a ese banco que vamos a hacer el settlement del pago. Entonces, ese pago lo que hace es, lo cobra el banco del vendedor quitándole un 2%. Y de ese 2%, Visa y Mastercard se quedan en torno a 0,25%. Y luego el banco del vendedor se queda un 0,30% y el banco del consumidor se queda como un 1,5%, más o menos, de ese 2% que se cobra. La estrategia de Visa es concentrar todo el supply chain y cobrar un poquito más de cada una de esas partes. Ellos crearon, por ejemplo, CyberSource, que es, bueno, crearon o adquirieron CyberSource, que es una parte que intenta conseguir la parte de acquirers, que es el banco del vendedor, y intentar cobrar una parte de ese 0,30% que cobra el vendedor. Y luego de la parte del issuer, ahora acaban de comprar un par de compañías que pretenden empezar a cobrar y a penetrar un poco de esa parte de la comisión, de ese 1,5% de comisión que cobra el issuer, el banco del consumidor. Entonces lo que pretenden es incrementar, digamos, su precio o su take rate dentro del volumen de pagos que procesa. Entonces, luego, la diferencia que tiene con Mastercard es que en la parte de los acquirers, que son los vendedores los bancos de los vendedores, básicamente lo que pasa es que ahí se valora mucho la capacidad de los pagos seguros, la seguridad que tienes de los pagos, porque si tú eres un vendedor y yo, por ejemplo, tú me compras en mi página web X producto y de repente no me has pagado, me has hecho un pago fraudulento y el procesador de pago ha aceptado ese pago y a mí no me llega el pago, pero pero yo sí te mando el producto, pues tengo un riesgo de al final de mandarle un producto a alguien que no me ha pagado realmente. Entonces, Mastercard lo que está intentando, a diferencia de Visa, no es concentrar tanto ese supply chain, sino que Visa lo que pretende es, ellos se han integrado mucho, han innovado mucho o han intentado atraer mucho revenue de la parte más de la tokenización de los pagos. La tokenización de los pagos es básicamente encriptar un pago que permite que ese pago sea lo más seguro posible. Entonces te quitas al procesador de pagos que tiene que decirte si ese pago es seguro o no. Pero eso es solo un 0,30% de todo el supply chain. La parte importante está en el 1,5% que tiene el emisor. Y entonces sería la principal diferencia a nivel de estrategia, sería esa, que Visa intenta integrarlo todo y la parte del acquirer lo está integrando más, añadiendo valor, añadiendo más funcionalidad, añadiendo, digamos, intentando penetrar más ese mercado, y Mastercard se ha centrado un poco más en simplemente la seguridad, no tanto un valor añadido total de cuál es tu necesidad, te la resuelvo, sino más en voy a hacer los pagos los más seguros posibles y no te hace falta el resto. Y Mastercard, aparte de eso, lo que también la gente espera mucho más crecimiento es por su exposición regional, que está más expuesto que Visa a economías emergentes y que están más expuestas a la digitalización. Al final Visa y Mastercard ganan pasta porque se deja utilizar el efectivo y se realizan más pagos digitales. Entonces, si tú estás en Estados Unidos o en Europa, el crecimiento marginal que te queda del cambio de efectivo a digital es mucho menor que si estás expuesto a México, que México es el 50% en cash, en efectivo. Entonces, Mastercard tiene como una exposición mucho más grande a economías más emergentes y que tienen más economía sumergida, más efectivo, etcétera. Por lo tanto, tienen digamos, están más expuestas a ese crecimiento, a ese mayor crecimiento. Y luego, aparte, Mastercard va a entrar mucho antes que Visa en China, entonces se espera que junto, no sé si era con WeChat o con una de estas, básicamente eso haga que Mastercard tenga una nueva vía de ingresos realmente importante que venga de China. Lo cual a mí me parece muy difícil porque WeChat y tal, los sistemas de pago chinos están ya bastante penetrados y tienen su efecto red ya bastante generado, aparte de que te obliga prácticamente el gobierno a pagar con esos métodos de pago. Y no veo yo a Mastercard compitiendo tanto en ese terreno ni ganando tanta cuota de mercado como el mercado creo que espera de Mastercard. Pero en fin, al final los dos negocios son negocios increíbles, solo que a mí personalmente me gusta más Visa, pues porque pretende más penetrar un mercado que ya domina, que ya tiene esas barreras de entrada generadas y que simplemente cobra un 0,25% y que puede cobrar
pues un 1% y multiplicar su revenue pues por 4 veces o su poder de precio por transacción puede multiplicarse por 4 veces, más que además tiene luego también ellos generalmente han estado expuestos hay varios tipos de pagos, ¿vale? Existe el consumer to business, que es el tradicional, es un consumidor le paga a un negocio y le compra un producto. Entonces Visa y Mastercard han estado generalmente expuestos a esos negocios. Y ahora lo que quieren también es exponerse a las transacciones de negocio a negocio. Por ejemplo, yo te compro, tú eres mi proveedor y te compro tanto. Eso generalmente ha estado más ligado a transferencias, etcétera. Entonces Visa ha creado lo que es Visa Direct, que son pagos más instantáneos, son pagos instantáneos básicamente, que te cobran la misma comisión, que son mucho más útiles que las alternativas de pago y que al final pues están penetrando, están creciendo en torno al 35% year over year, de manera consistente estos negocios que ahora mismo creo que en los últimos quarters se ha desacelerado un poco porque al final por la incertidumbre macroeconómica, etcétera, pues los pagos se están desacelerando porque ya no hay tanta inflación, ya la gente no consume tanto, no gasta tanto, pero aún así están creciendo en torno a eso, al 20 y pico por ciento, y solo hay que esperar a que se vuelva a reactivar esa demanda, que de hecho, aunque no se esté reactivando esa demanda, están creciendo por encima del 10%, dos negocios que valen en torno a un 4 o 3% de free cash flow yield y que de beneficios son capaces de crecer al 15-20% la próxima década fácilmente por simple apalancamiento operativo. Yo creo que no he visto a nadie en español explicar mejor y tan rápido el negocio tanto de Visa y de Mastercard, diferenciarlo, que siempre todos lo ponen juntos, así que Sí. felicidades porque fue increíble. Si alguien se perdió, no pasa nada, lo vuelvo a repetir, porque antes estuvimos hablando de esto y ahora la segunda vez que lo Sí. escuché, como que me entró mejor, así que le va a pasar lo mismo. Total. Increíble. Y O sea, son negocios complicados. Lo que sí es verdad que yo le he echado una cantidad de... Probablemente No, puede se ser nota. al negocio que más horas le he podido echar. ¿por qué? O sea, ¿cuál es la principal barrera de entrada para estos negocios? Porque si yo, imagínate, soy Warren Buffett y tengo pasta, tengo dinero. Iba a decir una cantidad, pero no quería pasarme. Tengo cierta cantidad de dinero y quiero meterme a competir con Visa y Mastercard. ¿Por qué no puedo? ¿Y cuál crees tú que son los principales riesgos a tener en cuenta? La principal barrera de entrada está al final, cuando tú perteneces a una red de pago, si eres un consumidor, lo que buscas es que se acepte el método de pago que utilizas. Te da igual cómo sea el método de pago. O sea, quieres que sea lo más simple posible y que se acepte. Y luego, por otro lado, si tú eres un vendedor, quieres utilizar el método de pago que más utilizado sea para que así más compradores vayan a tu negocio a comprarte y utilicen tu método de pago. Es decir, si yo vendo, no sé, si tengo una frutería y vendo fruta y ahora de repente me da a mí por cobrar en Cash App y en España nadie utiliza Cash App, pues obviamente no voy a vender nada porque va a llegar el tío con Visa. No, yo con Cash App. No, pues te vas a otro sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que se genera un efecto red donde tanto los consumidores como los vendedores tienden a utilizar el mismo sistema o el método de pago, que generalmente es Visa y Mastercard, y existen los dos porque generalmente tú no adquieres al cliente final, sino que lo que adquieres es su banco. Es decir, tu cliente son los bancos que luego te meten a sus clientes bajo tu método de pago. Entonces, si tú eres Visa y quieres conseguir pues la base de clientes del Santander, que son donde están las cuentas de banco de cada uno y tal, pues tú lo que haces es procesar los pagos del Santander. Entonces Santander a sus clientes, que son quizás millones, no sé cuántos clientes puede tener Santander, pero lo que hace es, básicamente le paga el 1,5% que hemos dicho antes de esa comisión. Y esto lo que hace es crear la segunda barrera de entrada, que no es solo ese efecto red de que tienes a los consumidores y que tienes a los vendedores. Creo que no hay nadie en el mundo que no, o sea, sobre todo en Occidente, que no utilice ni Visa ni Mastercard, pero luego tienes la regulación, que por ejemplo en Europa y en Estados Unidos está el precio capado, o sea, no puedes cobrar más de un X% de la transacción a tus consumidores o a tus clientes, a los vendedores prácticamente. Entonces, eso lo que provoca es que Visa y Mastercard, como es un negocio que tiene muchos costes fijos, cuanto más grande sea, mayor ventaja de costes variables tienes porque la unidad de procesamiento que tienes de pago, cada vez tus costes son menores. A ti lo que te interesa es procesar la mayor cantidad de pagos posible sin importar
cuánto estás pagando por esa transacción, porque tienes un beneficio por cada transacción y a ti lo que te interesa es atraer la mayor cantidad de pagos a tu red. Entonces, si tú capas los precios y tienes mejores costes que la competencia, eso lo que te permite es pagarle al banco que te meta sus usuarios dentro de tu red, le pagas una mayor comisión. Entonces, si llega un competidor ahora nuevo, que no tiene base de clientes, no tiene beneficio, no tiene nada, y quiere conseguir clientes, tiene que conseguir atraer la suficiente base de clientes como para tener mejores beneficios o márgenes de beneficio que Visa y Mastercard, pero no solo eso, sino que aparte, aunque tenga los mayores beneficios que Visa y Mastercard, tiene que pagarle más al banco que Visa y Mastercard y aún así obtener más beneficios que Visa y Mastercard. Bueno, y vamos con la parte dura del podcast. Sí, a partir de ahora saldrá una señal más 18 porque puede haber sangre. Eso sí es verdad. Bueno, tuve que cortarles aquí porque ya estaban empezando ya Sí, a decir cosas. Estoy un poco más... Y bueno, vamos a empezar hablando sobre el tema de la alternativa, o sea, el mercado de coches básicamente, que tú tienes tu teoría sobre el mercado total de coches. Y bueno, si quieres empezar tú mismo. Sí, o sea, yo sobre el mercado de coches, que al final es un poco, bueno, el que está expuesto Tesla y demás, pero si tú lo piensas, hace 50 años cada familia tenía un coche, o hace 25 años cada familia tenía un coche, y cada familia los viajes que hacía lo hacía con su coche, y no había esa economía compartida de coches. Luego surge Uber, etcétera, y por cada coche producido, ese mismo coche es más productivo y realiza una mayor cantidad de viajes por, pongamos, densidad en kilómetros cuadrados o lo que sea. Entonces, cuando antes hacía falta un coche por cada familia, luego hace falta un coche por cada 10 familias porque existen Uber, tal, no sé qué, no sé cuánto. Luego el tema de la ciudad inteligente, etcétera, que bueno, que eso yo creo que tampoco tiene mucho futuro, que al final. Luego también tienes el tema de que al final el coche es la forma de transporte horizontal más utilizada, pero luego existe transporte vertical, ves como también existen el tema este de los drones, que son como un poco raros, que bueno, eso yo lo veo bastante complicado de regulación, porque aquí cada uno volando por encima de la ciudad lo veo bastante complicado. Claro, lo veo complicado, aparte de que luego cómo haces para... Porque tú en la tierra puedes hacer carreteras, pero en el cielo bastante más complicado y tal, pero bueno, es un tema aparte, pero que existen vías de disrupción que pueden aumentar la productividad del viaje por persona, digamos, o la cantidad de vehículos necesarios por persona. Entonces eso al final disminuye, es deflacionario conforme aumenta la tecnología. Entonces yo creo que el mercado de coches, siguiendo un poco esta teoría, cada vez van a ser menos coches y luego, bueno, tienes 30 millones de coches que salen de China, de los 80 y pico que se hacen anualmente mundial y al final pues esa serie de cosas hacen que yo piense que el mercado de coches va a decrecer, pero no solo un poco, sino que por ejemplo las iniciativas que tiene Tesla con el robotaxi, el coche autónomo, etcétera, eso va a incrementar la productividad de los vehículos una bestialidad, lo que va a hacer que el mercado de vehículos, o sea, no llegue a ser un desplome, pero sí que decrezca muy fuertemente. Sí, es que justo eso, el que cada coche haga más kilómetros, más viajes y tal, es parte de la idea de Elon Musk con los robotaxis. Entonces de eso sí que se beneficiaría. Y creo que por eso, como decía Emérito, que tenía miedo a ver si para cuando él se quisiese comprar un Tesla le permitían comprarse un Tesla. Creo que un poco la idea de Elon Musk también es ir metiendo coches en la flota y dejar de venderlos en un futuro a la familia, haciendo que esos coches les presten un servicio que al final les sale mucho más rentable que estar simplemente fabricando coches y vendiéndolos, sino poniéndolo a ser un activo productivo de verdad en la empresa. De hecho, seguramente en esto del robotaxi, que no sé si era en agosto o en octubre, un coche sin pedales o sin volante, algo sacarán por el estilo. Algo raro y sacan. Después del Cybertruck me espero cualquier cosa. Un coche feísimo que hasta a mí me ha dado ganas de tenerlo. Pero sí, creo que parte de la idea de Elon Musk es eso, que también se vaya reduciendo el número de coches, pero que los vehículos que estén en la carretera hagan más viajes y por lo tanto, al hacer el vehículo autónomo que sea más seguro que en Europa, como que estábamos hablando antes, si llega tarde, es muy difícil porque somos niños pequeños que nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Nos tienen que poner el seguro de las botellas. Entonces, sí. Es un seguro realmente. Es verdad. Es para que no te traigas el tapón o algo, ¿no? Porque
Pero sí, puede que el mercado de coches se reduzca. Creo que el potencial de Tesla no está en la cantidad de coches vendidos, sino más en la parte de las otras líneas de negocio que están sacando gracias a sacar el coche, que es el robotaxi, lo que más se escucha, también los óptimos, que también hablaremos de ellos, y la energía, pues, que decir de la energía cuando está creciendo al 100% año a año. Pero sí, ahí estoy de acuerdo contigo en que en el mercado de coches se puede reducir. China es un mercado que está en expansión increíble, porque al final la clase media china se está expandiendo, a pesar de que hayan crisis bancarias. Total. Y está haciendo un trabajo bastante interesante Tesla en China, porque a pesar de que en China sea más difícil conseguir un Tesla, porque son más caros que los BYD, los NIO, todos esos coches, están teniendo unas ventas bastante buenas. La visión que tiene el chino medio de Tesla es algo más aspiracional, aunque Tesla no quiere ser lujo, pero han visto ese estatus de Tesla de empresa que se crea a sí misma, disruptea una industria, lo conducen las mayores celebridades del mundo. Justin Bieber, Kim Kardashian tienen una Cybertruck, ellos están flipando con la Cybertruck también por allí. No sé, creo que la visión que tienen ellos de Tesla puede ser también un poco más, una marca un poco más premium allí. Sí. Y bueno, aquí también es premium porque el precio, aunque Yo- Elon Musk no quiere que sea premium, pero aquí ahora mismo es Yo premium. creo... Bueno, Entre el segmento de los vehículos eléctricos, a mí me sorprende que la gente se compre un Volkswagen ID3 porque es el Sí. mismo precio que un Model 3. Mucho peor. Entonces, bueno. De hecho, yo creo que ahí tiene un problema Tesla de definición. O sea, el libro que se supone que le recomienda Warren Buffett a Bill Gates, el de John Brooks, que era Aventuras Empresariales, creo que se llama. Hay un capítulo donde cuentan, bueno, la historia del Ford Edsel, no sé si sabéis cuál es. No. Básicamente un Ford en el que invirtieron un montón de dinero, que Ford pretendía que fuese el mejor coche que se hubiese vendido, que iba a ser el deportivo que iba a usar tanto el director de oficina como, pero con rasgos de monovolumen para que lo pudiese utilizar la madre de familia y lo pudiese utilizar todo el mundo. Y cuando sale a la venta, era un coche que supuestamente era espectacular, que servía para todo el mundo, pero ¿qué pasa? Que el director de oficina no quiere llevar el coche de la madre de familia, que es un monovolumen. Y claro, ese aspecto más deportivo lo convierte un poco más premium, entonces la madre de familia, como lo que quiera un monovolumen que le lleve de X ahí, y encima que sea lo más cómodo posible, que sea un monovolumen, como tenía rasgos de deportivo, hacían incómodo el coche para una madre de familia, al final pues ni lo compró el director de oficina ni la madre de familia. Eso al final, sobre todo en el mundo automovilístico, no tener, o sea, que no que no lo tengan claro ellos, sino que tu público no tenga claro cuál es tu definición y cuál es tu buyer persona, digamos, y que sean unos rasgos muy identificables, te termina generando muchos problemas a futuro. De hecho, hay bastantes casos de fracaso dentro de la industria con estas características. A ver, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que el número de coches se va a reducir, básicamente porque la conducción autónoma va a llevar. El otro día estaba yo hablando con la madre de mi novia y ella dice, yo seguramente no, pero ustedes seguro que verán esto de los coches que van solos y tal. Y yo, pues yo creo que a lo mejor te da tiempo a verlo, sinceramente. Va a acabar llegando. Y todo esto porque la economía tiende a la eficiencia. Ujú. Es mucho más eficiente, incluso es más productivo en cuanto a que nosotros nos compremos un coche y ese coche sea capaz de generarnos flujo de caja. Entonces, que se va a reducir el número de coches, lo tengo claro. Yo creo que la parte, si queremos valorar Tesla como empresa de coches, que es algo que hicimos nosotros en nuestra tesis, valorarla solo como empresa de coches y ya luego ver potenciales de las otras ramas de Robotaxi y Optimus. Yo creo que la clave está en la transición del EV, básicamente. En plan que de esos 90 millones eran, ¿no? Ujú. Si va reduciendo eso, imagínate que ya a unos 85 millones de 80 millones. Sí. Que se dé esa transición en el que no sean 10 10 millones, 10 los millones de eléctricos. coches, sino que, bueno, que eso es lo que se estima. Que dependiendo de también las regulaciones y demás, que nosotros no estamos para nada de acuerdo en que se imponga qué coche o qué tipo de coches tienes que comprar. Nosotros creemos que el EV es mejor que el de combustión y no hace falta que nadie lo imponga. Pero creo que ahí está la clave. En plan, que Tesla, aunque se reduzca el TAM total de coches producidos, bueno, o vendidos, teniendo en cuenta todo, hidrógeno,
gasolina, gasoil, eléctrico, que aumente el tamaño de la tarta del EV dentro del total. Y yo creo, por lo que hemos analizado nosotros y hablando con gente y probando también, creemos que sí se va a dar porque el EV para nosotros es mejor que el resto de coches. Sí, además es mucho más eficiente. Sí, más seguro también. Más seguro porque lo que decíamos siempre, ¿no? Las deformaciones que tienen que hacer, pueden hacer los ingenieros para los impactos, pues protegen más a las personas que van dentro. Centro de gravedad bajo. Ya no decimos ya de Tesla que tiene un software que sabe exactamente cómo estás sentado, cuánto peso tienes para sacar el airbag en función de todas esas variables y ser mucho más seguro también. Bueno, hemos visto Tesla cayendo por barrancos de 120 metros y salen ilesos. Sí. Y dando vueltas de campana durante 6 veces y la mujer sale tranquila tranquila, nerviosa, pero el otro está con el móvil así llamando a la ambulancia, ¿sabes? Entonces... Pero la gente le da valor a la seguridad. O sea, sí. Es un componente... Es que no lo sé, ¿eh? Sí, es un componente de compra dentro del... Pues yo cuando pienso en comprarme un coche... O sea, yo a día de hoy con 25 años no pienso en la seguridad. O sea, pienso en que me sea lo más barato posible la gasolina y en que me lleve de A a B. Yo no creo que el consumidor medio piense en la seguridad, pero Tesla se encarga de mencionarlo muchas veces en cuanto a accidentes por número comparado con el resto, que es muy inferior. También nosotros... El tema de que siempre sale lo típico de los Teslas quemados, las típicas cuentas haters de Tesla. Y Tesla te lo saca también, bueno, y otros estudios que se queman mucho menos que los de combustión. Yo que creo también... Pues que si está lleno de gasolina es mucho más probable. Sí, o sea, tampoco pero claro, que te hablan de las baterías de litio, que si... Y sale Ángel Gaitán rompiendo una batería en la televisión. Sí, claro. O sea, lo que te puedo comprar es que las baterías de... Bueno, pero eso ya es otro tema, pero que las baterías de litio al final, con la temperatura y tal, pues se reduzca la eficiencia, pero bueno, es que al final, o sea, yo por ejemplo sí es verdad que soy bastante más... estoy más a favor de la pila de hidrógeno, ya sé que la evidencia científica dice que es bastante poco probable que la pila de hidrógeno termine produciéndose, pero yo sí que creo que hay mucho más hidrógeno que el componente probablemente más abundante de... Si no nos estamos tirando un triple, creo que sí. Es más abundante de... O sea, debe estar entre eso, sí, yo creo que debe ser hidrógeno, porque si H2 el agua y lo que más hay es agua en la Tierra, o sea, tiene que ser hidrógeno. Luego, cargar una batería de hidrógeno, o sea, una pila de hidrógeno, es literalmente un segundo, que métele el tubo y hace ¡fum! Y ya está llena. Y los problemas son más de eficiencia tecnológica y de innovación tecnológica. Entonces, yo sí que creo que, por ejemplo, allí Honda y Toyota, que tienen la patente de pila de hidrógeno y que llevan muchos más años invirtiendo, si es verdad que no tienen los ingenieros que tiene Tesla, pero pueden terminar consiguiéndolo. Es un riesgo bastante grande. Creo que también con el tema de robotaxi, lo que justo acaba de decir, que era que surja un software open source estilo Android y que Google, por ejemplo, con Waymo haga lo mismo que Android para los coches electrificados, no solo para los EV, sino para todos los coches que tienen algún componente eléctrico, creo que es un riesgo importante porque si tú básicamente lo que generas es eso de que simplemente regalas Waymo para tener el canal de distribución controlado y hacer lo mismo que hiciste con Android con los teléfonos, al final te permite, uno, tener una mayor flota de coches circulando por ahí que Tesla al final lo integra todo muy verticalmente y me costaría creer que Tesla el día de mañana ofrezca su software de manera gratuita, cosa que otras empresas con otros segmentos que pueden sufragarse y tal, sí puede que lo haga. Creo que es un muy importante riesgo a nivel de control de data. O sea, de que si tú controlas la data, aunque tengas peores ingenieros, te va a ser mucho más fácil terminar creando esas inteligencias artificiales o esos software de conducción autónoma como el de Tesla, el Robotaxi, Waymo, etcétera, lo que sea. Y luego la valoración que tiene. Es una compañía que tiene 100 billones de revenue, que tiene un margen del 15, que si no recuerdo mal esperan aumentar hasta el 20 y reducir el CAPE a la mitad. O sea que pasan de un 7% de free cash flow margin a un 15% de margen. ¿Cuánto tiene que crecer una compañía que genera 7 billones de free cash flow para compensar una valoración de 700 billones? Pues tú lo piensas y dices, ¿cuánto puede crecer la próxima década? Pongamos un 20%. Son 600 billones, que a un 15%
estás pagando un negocio, estás pagando 10 veces por un negocio para dentro de 10 años. O sea que no solo tiene que estar viva los próximos 10 años, sino que empiezas a batir al mercado, digamos, a partir de los próximos 10. Porque si tú hicieses lo mismo con una empresa que tiene un free cash flow yield del 5 o 6% y que crezca su beneficio entre un 10 y un 12, dentro de 10 años tendrían la misma valoración que si Tesla creciese su revenue un 20 y cumpliese lo que esperan ellos de ampliar esos márgenes de free cash flow al 15. Entonces, si me planteo en esa situación, digo, pues me cuesta mucho menos a nivel de visibilidad, de valoración, de durabilidad, de tal, o sea, a nivel de análisis y de esfuerzo, me cuesta mucho menos exponerme a una compañía que tiene pues la valoración más cercana a eso, a un 5, 6% de free cash flow yield y que crece al 10%, que a una compañía que participa en una industria extremadamente competitiva como es Tesla, que está intentando hacer cosas imposibles, que su objetivo al final es convertir en posible cosas imposibles. Creo que es un poco la misión a la que se dedica Tesla. Verticalizar todo el negocio de energía, desde es que prácticamente la producción de energía hasta el que se lo dan al consumidor final. O sea, que no es solo exponerte a una industria extremadamente competitiva como la automovilística, sino exponerte a varias industrias excesivamente capital intensiva y incrementalmente también competitivas, porque al final son competitivas no solo en la parte de los coches, sino que también son competitivas en la parte de la distribución de energía, que es un negocio extremadamente competitivo, en el de almacenamiento de energía, que también es extremadamente competitivo, en el cual es muy difícil generar barreras de entrada más que las ventajas en coste. Y a partir de ahí tienes que conseguir ampliar márgenes con esta exposición. A mí la verdad que me parece muy complicado. Ya no batir al mercado, sino que por coste de oportunidad prefiero exponerme a cosas que son más, creo que son mucho más fáciles de predecir, que tienen mucha más visibilidad y con negocios que a lo mejor no son un crecimiento tan exponencial como lo puede ser exponerte a la sostenibilidad de la energía mundial, que al final es un poco lo que pretende Tesla, de reducir eso, la exposición a recursos fósiles, que era el 85% actual, ¿no? O el 80%, a reducirlo a menos de un 50%. Prefiero exponerme a, no sé, a los Bolid Big, que tienen un 10% de free cash flow yield y crecen al 5%. O sea, por poner un ejemplo, no sé, me parece que son al final negocios que puedes buscar cosas más fáciles que un negocio que aparte te cuesta mucho esfuerzo de tiempo seguirlo. Ahí O sea, estamos completamente de acuerdo con que el tiempo que te tardas para entender, para entender Tesla las puñeteras baterías del coche, Sí. que tiene un coche más de 6.000 componentes y luego de cada componente, no me acuerdo cuánto había de semiconductores, pero que era una barbaridad, que es que en un coche solo tienes una gran cantidad de demanda de diferentes componentes, los microcontrollers, que luego tienes que ver la electrificación, que la composición, arquitectura, el chasis, el motor, la batería, la potencia del coche, las ruedas, el no sé qué. Esa es una ventaja competitiva de Tesla. Sí, es increíble que Es sean la mejores en fabricación. todo. Es la fabricación. Yo, Que te paras a pensarlo y dices, estás diciendo eso y yo diciendo, son mejores, son mejores. sí. Total. Utilizan menos cables, ¿no? Sí, sí. Entonces, Las ruedas tienen menos, ¿cómo era? Menos impacto, ¿no? De peso, Sí. pesa menos el coche y tiene menos impacto. pesa menos, más autonomía. Hay muchas cosas, esto de las ruedas, un inciso. Mucha gente dice que las ruedas de los Tesla se desgastan mucho por dentro y es porque el coche tiene pendiente negativa en las ruedas, entonces siempre se tiende a desgastar más por dentro, pero te duran entre 60 Te y duran el 80 doble, lo mil normal. kilómetros, o sea, lo normal. O sea, pero bueno, Yo iba a creo decir que se habla mucho. sobre lo de Waymo, que lo de Waymo lo veo complicado a que Waymo se pueda aplicar al resto de coches, porque la tecnología de Waymo es muchísimo más cara en cuanto a el tema de los sensores, del el LiDAR, creo que se llama, o LiDAR, LiDAR, o algo sí, así. LiDAR y... Sale muchísimo más caro que la opción de Tesla, que son las cámaras, que son mucho más baratas que un... Sí, o sea, yo he puesto Waymo Sí, por, por por poner ejemplo, ejemplo. pero Sí, que sí, como que total. puede... Sí, que en puede plan, salir algo, claro, que pues, salga... No, pero yo quería clarificar lo de Waymo, Ya, porque siempre veo por Twitter Sí. comparando Waymo con el Full Self Driving Y no, y no son tiene nada que comparables ver. porque uno va por San Francisco y el otro va por todo Estados Unidos. Sí, Entonces es complicado. y se enfrenta a situaciones más sí, más sí, la complejas. flota de coches no tiene Bueno, nada que la ver. cantidad de datos que tiene el Full Self Driving comparado con Waymo creo que era de... Sí. Buah, no lo Bueno, pero eso es de flota, ¿no? O sea, es data de flota, porque luego Google tiene Google Maps. Sí, Sí. sí, claro, pero... O sea, en- Google Maps en- y el Waze también. Pero Es que en- claro, son dos cosas totalmente diferentes, porque Claro. la data de Tesla con las cámaras para entrenar
en cuanto a, La A reacción. las a que situaciones, aprenda cada de los mejores situación. conductores, aprenda de situaciones, etc. Y, Sí. y el LiDAR con los sensores. Simplemente que aprenda a conducir por la zona, o sea, que no se impacte con nada, o sea, Sí. de unos inputs. Pero el SOT es la que aprende. Por eso vemos en el Full Self Driving 12.4 cómo hace la española. Está esperando en una línea y te dice, sí, hombre, se va por un lado, sale hasta adelante y hace después al final, indicador, y se te cruza. Que esa me da una rabia cuando me la hacen a Sí, mí. sí, la de... Pues, la sí, de sí. qui- La de evitar adelantar a el todo el tráfico. mundo, sí. Estás en una cola esperando y te crees el más listo y te vas hasta la punta adelante. O sea, El tema de la valoración. A ver, Tesla actualmente hace casi como 2 millones de coches, más o menos. Nosotros hicimos una valoración, repito, creo que lo dije antes, de solo los coches. Actualmente son 10 millones de coches eléctricos, ¿no? sí. Son unos 20% de Sí, cuota de 20% de mercado. cuota de mercado. Habían varios escenarios de esa penetración que hablábamos del coche eléctrico. Creo que eran 40, 50 millones, 40, 60, algo sí, así, sí. más o menos. Y en la que esperamos nosotros que los próximos años disminuya, perdón, la cuota de mercado simplemente porque a Tesla le falta ese BYD Dolphin, que es Sí, el coche que ataca Model 2. al mercado más generalista. Es decir, que mi padre se pueda permitir un Tesla. Ujú. Pero se estima que 2027 más o menos pueda surgir ese coche ya. Y ese coche ya sí se hará muchísimo, se hará en masa. Y Elon Musk se flipó y dijo que iban a hacer unos 20 millones de coches anuales para 2030. No, es que no tiene sentido, Eso porque es una si burrada. tienes Imposible. 80 millones en el mercado de coches, ex China son 50, o sea que vas a No, conseguir... no, sí, Es esto lo hemos... imposible, O sea, imposible. vas a pasar de tener un 20% de cuota de mercado en coche eléctrico a que solo tu marca, que es de coche eléctrico, tenga el 20% de cuota de Lo mercado. hemos hablado No incluso más, con- un 40. Lo hemos No, es que hablado... sería el mayor productor de coches del mundo. Sí, sí, es que no. Pero por el doble que actualmente Toyota, Sí, porque Toyota produce fabrica unos 11. 11. Casi sería el doble de lo que produce Toyota solo en eléctrico. Esto lo hemos hablado incluso con Sí, Emérito y, sí, sí. y llegamos a la conclusión de que es muy optimista llegar a 20 millones de coches fabricados solo por Tesla O sea, en optimizar, 2030. es imposible. Y de hecho, si consigues producir 20 millones de coches, yo no estoy tan seguro de que encuentren utilidad para los 20 millones de coches. O sea, porque ahí va a haber algo en inventarios que se va a quedar muerto, 100%. Probablemente sea para meter dentro de los 20 millones La para la flota. flota Sí, propia de de Robotaxi. Mm. ¿Qué iba a decir yo ahora? Ah, sí. Nosotros estimamos que harán entre unos 10 y unos 12 en una situación normal. ¿Por qué? Aparte porque están haciendo las fábricas nuevas de México, creo que era, Sí. las iba a México. Sí. Y no sé qué fábricas más había. Bueno, la de Nevada del Semi, pero Mm. el Semi será un vehículo más... Sí, aparte de que ya hacen como un millón de coches, era más o menos. En China, Shanghái, en en China, ¿no? Shanghái, La sí. fábrica más productiva Sí, de hacen todas. entre 900 y 1 millón, que hace que es 7,56 veces más productiva Sí. que cualquier fábrica del mundo. Y claro, claro, porque encima estos datos los dimos por Twitter y nos dijeron, no, claro, la compararon con Volkswagen, que es una Que es una fábrica. fábrica que es muy vieja y cogí la fábrica que más coches hacen Volkswagen y lo dividí los coches que hace por kilómetro cuadrado de fábrica y salía igualmente que Tesla seguía siendo La de 7 BYD. veces más... Con BYD, dice. Bueno, no, con Volkswagen, con BYD, con todas. Sí, digo tenían que- más o menos el mismo... que se quejaban de que lo hiciste con Sí. Volkswagen porque es una empresa vieja, de una Sí. fábrica vieja, pero lo volviste a hacer con BYD. Lo y volví el a hacer resto- con BYD, lo volví a hacer con Volkswagen, con la fábrica más actual que tiene, también para comprobarlo. Mm. Y BYD, Volkswagen, todas esas fábricas, o sea, todas esas marcas tienen alrededor de la misma producción por kilómetro cuadrado de superficie, que son unos 150.000 coches. Tesla tiene producción por kilómetro cuadrado en Shanghái de 1.108.000 coches, Sí, porque, que era más o menos unas 6 veces, unas 7 veces. porque la fábrica es... O sea, eran Sí, 0,90 eran y pico. 0,82 kilómetros cuadrados y la de Volkswagen eran 6,5 kilómetros cuadrados. ¿Y los 10 millones de coches, para cuándo lo estimáis? Lo estimamos 2030, sí. 2030. sí. Porque claro, actualmente con los Model que tienen, Model I, Model S, bueno, el Model S y el Model X, no hacen más de 50.000 coches entre ellos, ¿no? 60.000, 100.000 a lo mejor, Un poco más, sí, pero sí. algo así. Sí. El grueso viene del Del Model Model I y del Model, y del Model 3. Que vendieron 1.400.000 coche el más año vendido- pasado, o sea, sí. entonces, Es el coche más vendido del planeta en 2023 y según Elon cree que en 2024 también va a ser el más vendido. ¿Y cuánto creéis que va a ser el mercado de coche eléctrico? O sea, la cantidad Se total de... estima, a ver, habían tres escenarios. Tres escenarios donde se imponían sí, dependiendo de si se imponían políticas restrictivas, si no, y eran unos 40,
A 2030 era, A ¿no? 2030 unos 40 de base. El peor Son escen- 80% de cuota de el peor mercado de escenario, coches eléctricos, ¿no? O un 50%. casi un 50, sí. Vale, o sea, sobre el total. Sí. No, no sin Casi incluir un China. O sea, mitad con el total, dice. Sí, sí. Y Tesla, nosotros estimamos que puede mantener esa cuota del 20% con ese Model 2, que se llama el Model 2 a ese modelo Sí, al más Next barato. La Generation producción de este masa. Claro, sin ese modelo es imposible que tú hagas 10 millones de coches, porque no vas a hacer 10 millones de coches de media, que hicimos la media cogimos el revenue del automotive sales y lo vendimos entre los coches producidos y la media eran unos $40.000, podría ser, 30 y pico mil, no me acuerdo exactamente. 30 y largos, 40 y pocos, que es más o menos lo que cuestan sus coches. Entonces, claro, tiene que salir ese Model 2. Nosotros creemos que sí va a salir ese Model 2. Bueno, de hecho, Elon Musk lo ha hablado de que va a salir ese Model 2. En caso de que salga ese Model 2, el Model 2 valdría menos. Nosotros estimamos que al final, en 2030, la media del precio por coche es de unos $30.000 más o menos. Hicimos una serie de cálculos entre cuánto podrían vender del Model 2, cuánto del Model I, cuánto de tal. Entre 35.000 y 30.000. Y aplicando una tasa de descuento totalmente lógica del 9%, O sea, 300 billones de revenue, ¿no? creo que lo hicimos. Más o menos. Sí, claro, pero ahí incluimos después. No sé cuánto eran los revenues. Las Sí, matemáticas. pues si son 10 millones por Sí, 35 me peta ya. son 300 Luego le millones. metimos energía, siendo bastante conservadores, esto lo pueden ver en la tesis. Le metimos también energía y ya está, Energía, no sí, pusimos nada en más. esa valoración solo eso. Y Sí, sí. bueno, daba una valoración de unos $185 era, ¿no? Sí, a lo que Por cotizaba tanto, Tesla hace un par de días. que es lo que estaba hace una semana más o menos. En la tesis lo comentábamos, que en Tesla podías comprar la parte de coches y exponerte a esa opcionalidad futura de los robotaxis y de los Claro. Optimus, Que es lo que más va que a son... traer valor. Que claro, también pusimos márgenes en línea con lo actual, pero si meten los Optimus en líneas de producción, que ya están metiendo algunos, claro, ahí te cambia la película, porque los costes de las fábricas se reducen a lo mínimo. No por los trabajadores, sino porque las verjas que utilizas para proteger a los humanos del resto de robots no hacen falta, porque o sea, es un algoritmo que va al son de la música, o sea, está todo programado. No te denuncian tus empleados por tenerlos hasta las 8 de No hay baños en de la las... mañana Bueno, pero te trabajando. puede pasar como un típico ludismo de que de repente ahora la gente se queda sin trabajo, Ya, Ya. te reviente las fábricas. también y puede tal. ser un riesgo a exponerse. O sea, yo es que creo que, por ejemplo, Elon Musk lo que está intentando es replicar un poco lo que hizo Edison en su día, que era con General Electric. De hecho, yo creo que el nombre de Tesla, sobre todo, está más relacionado con el tema de que Edison fue el que le quitó el negocio a Tesla con el tema de la corriente, de la corriente alterna y Sí. la corriente continua y tal. Y yo creo que está intentando replicar lo mismo, que es que Edison al final era el que proveía de electricidad a todo Estados Unidos. O sea, 100% de cuota de mercado, un monopolio prácticamente, con tanto la corriente continua y luego cuando le quitó el negocio a Tesla y lo hizo con la corriente alterna. Y yo creo que está intentando replicar un poco lo mismo, lo que pasa es que en el plan estratégico de Tesla, yo creo que no se están valorando eso, el riesgo de que despidas a la mitad de tu plantilla y te vuelvas súper eficiente. Otro, que te presentas también un dilema de la innovación, que es cuanto mejores sean tus coches, menos coches van a hacer falta, pero si hacen falta menos coches, tú puedes recopilar menos data y tu sistema se vuelve peor. O sea, Claro, se supone que yo creo que en un punto O sea, en el que habrá con un la data punto que ya con la recogida data que tiene ya históricamente... está, ya. Sí. que yo creo que ahí, por ejemplo, van a entrar también costes marginales de, por ejemplo, vas a necesitar coches que no te los ha comprado nadie, pero que simplemente están dando vueltas para recopilar data. Y eso te va a añadir costes marginales a tu negocio, porque si al final no consigues penetrar tanto como esperabas, vas a tener que poner a coches a funcionar para recopilar información. Y luego con el tema de Optimus, o bueno, con la robotización y tal, yo eso sí que creo que va a ser más lento y que sí que te puede... Eso está Yo- yo creo que yo- está mucho más lejano en el tiempo. Yo creo que va a ser más lento de lo que se espera y que sí que te va a añadir coches. Porque, claro. O sea, costes. Yo creo que ahí vas a competir ya no solo con la industria automovilística, que era una industria desfasada completamente, o sea, que con los métodos de producción de hace 50 años, sino que vas a competir contra Amazon, vas a competir contra una increíble cantidad de Sí. ingenieros externos con sus propias disrupciones, que hay un montón de empresas en plan que están disrupcionando a nivel de robots.
Y yo creo que ahí también los métodos, en el caso de Amazon ahí lleva invirtiendo mucho más que Tesla. Y ahí La robotización, Fíjate, dice. fíjate cómo es curioso Sí. porque Boston Dynamics, por ejemplo, que es Sí, se justo habla que siempre, vale, cambiaron su enfoque con el robot por culpa de Tesla. Hasta ahora era un robot hidráulico, tenía más potencial que un humano, pero tenía menos movilidad y tienes que programarlo Sí, en un entorno en un como entorno. O sea, tienes que decir de aquí a aquí hay no sé cuántos Sí, metros. sí, que como puede la eso- conga o eso la pasa. rumba sí. esta, ¿no? Si lo Exacto. sacas de la habitación ya se Se pierde. Exacto. pierde. Pero con los robots de Tesla no, porque son entrenados por IA y ellos saben entender el entorno, saben por dónde que pueden caminar, corrigen sus fallos, que ya se vio como en los vídeos se equivocaban al poner una pila y lo corregían ellos solos, entendían que eso no estaba bien así. Y además son eléctricos que tienes mayor movilidad, puedes hacer más cosas como un ser humano. Entonces, fíjate que sí, que tiene que competir con toda esa industria, pero es que de nuevo demuestran que hacen una cosa y son mejores que los demás. No, ya, pero... Es que es complicado. Pero no solo tienes que demostrarlo una vez, tienes que demostrarlo continuamente. Sí, claro, claro. Probablemente durante una década, solo... A lo mejor no para justificar la valoración, pero sí para conseguir batir al mercado. La valoración actual está clarísimo que si valoras solo los coches, estás pronosticando que van a ser... No lo hemos Sí, hecho sí. el ejercicio, pero estás pronosticando que van a Sí, ser los 20 millones. Ahora mismo a 200 y algo Sí. no están valorando solo eso, los coches. eso no tiene sentido. Ahora desde están mi empezando a punto de valorar vista. otras cosas porque no... 100%. Yo creo que ahora mismo en la valoración están metiendo Parte algo, del algo de robotaxi. robotaxi y algo de algo. Sí, sí. Porque no se sostiene. Si es por coche, Hombre, yo creo que el robotaxi sí se está valorando ya, como Sí, que sí. va a pasar. Porque este hombre lleva diciendo A ver, año tras año. El año que viene está. Es el que, año- es que la cosa es que este año está muy bien el full set driving. A Y ya 100 han demostrado que a que 180 funciona y muy bien en pico, yo Estados creo Unidos. En que... Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero que yo creo que, por ejemplo, eso en Europa, con lo que hemos hablado, imposible que pase, porque no creo que lo permitan. O sea, nos está costando que lo que os he dicho antes, es imposible que nos muestren anuncios personalizados, Meta y Google, como para que Sí, sí. ahora nos conduzca un No, coche no, por... eso, o sea, eso es imposible. En Europa es todavía... Aquí yo creo que hay dos retos, que es uno, el reto tecnológico de conseguir que tanto Robotaxi como Optimus sean una propuesta de valor óptima, valga la redundancia. Eso es el primero. Y el segundo es que un gobierno te permita, porque claro, la parte del Robotaxi, que te permitan que viajes sin conductor. Vale, eso se puede demostrar mediante data de, hey, esto estás matando gente si no metes esto en en las carreteras, porque esto por kilómetro mata menos gente que un conductor propio. Eso se puede mostrar y creo que Tesla podría forzar un poco si enseña esos datos. La parte de Optimus, claro, es que atacas al trabajo. Y el trabajo es una parte compleja. Y son votos. Sí, son votos. Sí. Es que ese es el problema. Es- Son bueno, y que muchos también se está votos. subestimando que el mayor enemigo de la innovación siempre ha sido el gobierno, históricamente. Sí, sí. O sea que el mayor enemigo de Tesla no es realmente los competidores, sino que también es el gobierno y la regulación. Quizás si demuestras, o sea, si empiezas metiendo los Optimus en trabajos mucho más complejos y peligrosos, por ahí puede empezar a... Pues fíjate, yo creo que yo creo que donde tiene más sentido, no sé si Optimus, pero yo creo que ese segmento va a terminar derivando un poco a tema de smart homes y smart cities. Yo también. Yo creo que yo creo que es el ejemplo más claro, en plan de que tú tengas un robot ahí cocinándote. No A sería mí me la- flipa. O sea, sea, para que monte esto y lo recoja. Sí, sí. Increíble, siempre lo decimos. Yo creo que lo monté Un mayordomo en plan Sí. para cada Pero- persona, ¿sabes? sí, Que sí, te quite las tonterías que tenga. Yo creo que eso es uno de los casos más claros. Si ya tenemos la conga, la rumba que nos limpia la casa, yo no tengo, pero bueno. O la Thermomix Sí, que te sí. cocina, o el no sé qué que te hace. ¿Por qué no tener un robot que te haga esas cosas? Pues yo creo que eso es probablemente el segmento más cercano a nivel de cercano a la etapa de consumo de Yo la creo sociedad. que ese... Creo que ciertos trabajos peligrosos que puedan hacer este tipo de robots, mejor que un humano y sin Sí, poner típico en riesgo a un humano, minería y tal, ¿no? sí, puede tener mucho sentido. Ahora, hay otros tipos de trabajo que va a ser mucho más complejo por el tema de la regulación. Realmente tendría que mirar cómo se ha ido implementando la tecnología de, por ejemplo, la construcción. Cuando O la hace- robotización de las fábricas también. hace mucho tiempo la construcción habían 100 personas por un edificio y ahora hay 8. O la Ya, Porque robotización hay de fábricas. tractores, Sí, por armas, o sea, herramientas eléctricas. Entonces tendría que mirar cómo ha ido evolucionando y cómo se han ido dando los pasos, los cambios. Pero eso es que para ver además te si- genera deflación, si tío. Que es podría- que eso es otro problema, porque Ya. mucha gente yo creo que estima también que el precio de un Tesla va a subir, pero es que a lo mejor baja. Es que no lo sabemos, que a lo mejor la propia deflación hace que el coche de un Tesla baje. Ah, no, eso 100%. No, no, o sea, yo creo 100% que- va a bajar. El precio de los Tesla va a seguir bajando. Sí, sí, por eso, pero que baja a un punto en el que de repente a lo mejor aparece un competidor o aparece, no sé cuál, X cosa que hace que los precios tengan que bajar.
Es que y Tesla- baje en consecuencia los márgenes y tiene que conseguir incrementar su ventaja en coste más de lo que bajan los el precios. problema es que no hay ningún competidor que sea rentable en el coche eléctrico. Actualmente, Ninguno. ya, pero Ah. de aquí a 10 años no lo sabes tampoco, o sea, no lo tienes tan claro. La única competencia decente que tienen son Es los que viendo chinos. los ingenieros y- que tiene Tesla. Y Yo creo porque- yo creo que los híbridos de Toyota también, o sea, creo que es una gama que también te supone cierto problema porque, o sea, al final es como la más eficiente y la más barata, porque tienes que cargar un coche eléctrico durante media hora, Ya. pero no llegas a terminar de ser eléctrico, pero dejas abierta esa ventanita a que eres de gasolina, pero no eres tan gasolina porque eres medio eco, Es ¿sabes? que los híbridos, como dice él, es como lo peor de los dos mundos, porque tienes la batería, que pesa un huevo, tienes el motor delante, que si te estampas te parte las piernas, así que el centro de gravedad lo tienes un poco... Sí, está el tema de que y menos Sí, eficiente. pero es lo barato y es lo que te deja entrar Ya, en el centro ya, de la sí, ciudad, sí. ¿sabes? Que, Sí, sí, eso sí, que pero- luego al final el consumidor no se preocupa tanto. O sea, yo creo que pueden ser más seguros, tal, no sé qué, pero hay veces sí. que lo más óptimo no es lo que prefiere el consumidor. no, Sí, yo sí, creo que muchas veces por, que sí. por lo que le entra a la gente, o sea, el principal miedo de los coches eléctricos es eso, que si tardan media hora, que si tal. Pero claro, el padre de mi novia ya ha visto las primeras facturas de la luz y las primeras y el cambio de coche de gasolina a coche de No, como a tengas coche una eléctrico. casa con placa fotovoltaica, olvídate, Sí, y si es tienes un la mejor garaje, opción. O sea, pero También hay que de- diferenciar o sea, geografía, porque en Estados Unidos es mucho más sencillo, casi todo el mundo tiene garaje, pero en Europa es mucho más complicado. Sí, Yo sí. creo que por puro capitalismo aparecerán soluciones para Europa en sí, pero es mucho más complejo que en el resto de... Y que nuevas vías de transporte pueden existir, rollo. Sí. Por ejemplo, no sé, que mejoren los autobuses y entonces sí. la gente que utiliza tanto coche utilice más autobuses, o el metro mejore, o llegue a zonas donde antes no llegaba, o el propio teletrabajo haga que no tengas que transportarte tanto a ningún sitio. O sea, como que yo Sí, veo ahí... el tema del transporte lo ves complicado. Sí, yo creo que es como el principal riesgo a nivel de... Cuando calculas tamaño de mercado, dice, ¿existe tanta posibilidad de innovación? Porque no hemos transportado históricamente, horizontalmente y verticalmente. Pero existe tanta disrupción dentro de esas dos reglas de que te tienes que transportar tanto horizontalmente como verticalmente, da igual lo que intentes hacer. Por ejemplo, hay Hyperloop, que es también de los más, Sí. por abajo. Y imagínate que tardes de, no sé, aquí en Madrid a Málaga 5 minutos y vuelvas. Y no tengas que coger un coche. O cualquier cosa, no sé. Veo como tantas posibles disrupciones y un mercado tan innovador que me cuesta tener visibilidad de decir, joder, es que dentro de 10 años tengo casi la certeza de que esto va a pasar así, de la forma que yo lo creo. Yo creo que eso es lo bonito de la inversión, que, que no hay una verdad absoluta hasta que veas el futuro, No, básicamente. y esto, tres personas que tienen una filosofía muy similar pueden ver cosas muy diferentes en cada empresa. Entonces, esto mola muchísimo. O sea, este debate está guapísimo. Y Bueno. tendremos más de fuera de cámara. De hecho, Es que no vamos a estar aquí tanto tiempo. esta conversación la tuvimos cuando fue tu evento, la tuvimos después en el post-evento, tomándonos una cerveza, y estuvo bastante bueno. Entonces, la gente nos pidió esa charla y bueno, la hemos traído, incluso la hemos mejorado, porque Sí. creo que tocamos muchísimos más Sí, temas. sí, mucho más. Y bueno, vamos a dejarlo ya porque empieza la final en, Sí, sí. en una hora. Hay que recoger todo esto. Vamos a pedirnos un y- vicio o algo, ¿no? Este Literal. podcast lo patrocina. Por favor, vicio. Podcast con el SEO. Yo lo veo. Estaría O guay. con el de Globo. Con Oscar Pierre. Oscar Pierre. Cuidado. No es Si mala. Si alguien lo conoce, que nos lo deje por aquí. Y nada, muchas gracias por venir. No, hombre, yo... Bueno, gracias a por vosotros. Bueno, por nosotros- dejarnos. Es que siempre nos pasa lo mismo. Por dejarnos. Por tanto venir paso. a Territorio Inversor. Sí, pues gracias por dejarnos tu casa para grabar esto y por dejarnos grabar contigo, claro. Nada, hombre. ¿Y cómo te has sentido para ser el primer podcast que haces así presencial? Yo es que, hombre, más cómodo que con vosotros, hablando de Tesla y tal, pues obviamente no hay otro sitio donde diga yo otro podcast, no existe, no hay opción. Entonces yo encantado y ya sabéis que siempre, vaya, lo que os haga falta y aquí estamos. Así que muchas gracias a vosotros por invitarme y tener este rato que supongo que aquí espero que la gente sea capaz de soportarnos, que somos unos frikis, pero bueno. Sí. Yo creo que sí. A la gente le gusta. No hay todo este cuidado. rollo. Hablando de friki, cuidado con esto. Ah, 1 million plus.
Tenemos que empezar a vender las tazas, ¿eh? Sí. Y patrocinado por Wall Stocks. Sí, sí, sí. También, sí. Alcanza una de ahí, alcanza una de ahí. Yo creo que esa también le va a molar a la gente. ¿eh? Hay que hacer el release. Hay que empezar a hacer ya un poquito de branding. Se podría... Vamos ahí. Hostia, me dio ahí. Que invierta su puta madre. Si alguien quiere la taza, nos lo puede poner en los comentarios. Sí. Ponga taza o algo por el estilo. Y nada, ya para terminar, lo de siempre. Suscribirse tanto en Spotify como, bueno, en cualquier aplicación de audio. Like en YouTube. Spotify ha metido ya los comentarios de que puedes comentar y nosotros comentarles a ellos. O sea, que comenten también en Spotify. Redes sociales de Pedro en la descripción. Sí, lo de siempre. Y nada, compártanlo con su tío, su primo, quien tengan cerca, que le guste que sea un friki como nosotros, que sea un hater de Tesla o que sea un O lover sea, de un Tesla. lover de Tesla. Y nada, como siempre decimos, que la fuerza de Buffett les acompañe. Un abrazo.